página. El amigo de él, cuando va ahí a la galería para salirme con Aquí una asociación, bueno. Copio el enlace. Bueno, ahora sí, vamos a arrancar para contar lo que tenemos hoy. Copio el enlace acá. Bajen un poco el... Vale, ahora sí me regalas compartir, por favor. Que vamos a arrancar de una vez con lo que tenemos para hoy. Tenemos unas, vamos a tratar de hacerlo lo más rápido posible esta masterclass y contar lo que es una masterclass, ¿no? Una masterclass tiene que ver con un contexto de un tema y donde vamos a ver los temas que se manejan dentro de un mismo enfoque, pero en un tiempo muy corto. O sea, es un resumen general de lo que vamos a tener hoy. Así que espero compartirles ese tema. Hola, Dianita, por ahí está Diana Roa, desde México también. Diana también tiene una gran página de conferencistas, de toda clase de amigos en todo el mundo. Diana Roa también, bienvenida, Dianita. Y a Sí, toda la gente que está de tiene todos los sus países. poderes. Gracias. También de Tienes México, es los- otra mexicana, otra manita. Sí, Tenemos y varios mexicanos. Carlos Marín también nos está saludando de Guadalajara, Darwin Vargas desde Colombia, Mirta desde Maipú, Argentina, Mirta está desde Argentina. Bueno, Ya que tenemos, vea, tenemos varias gente de todos los países. Y se va a estar transmitiendo entonces en las redes sociales, después lo compartimos con todos, ahí va a quedar grabado. ¿Qué es lo que nos habían estado pidiendo? Vale, ahí se ve completa o no? no, todavía no No. está completa. De lo que nos habían pedido que habláramos un poquito de este tema del coaching asistido con caballos. Esta era la idea de hacer esta masterclass. Permítame un segundito. Ya, ahora sí. Entonces, a todos bienvenidos a todas partes del mundo que nos están moviendo, nos están viendo y nos están contactando para hablar un poquito de este tema tan maravilloso que se está viviendo en el mundo. Hace más o menos les cuento un poquito de historia, desde el año 40 y punta, desde el año 49, se viene hablando del coaching asistido con caballos. Cuando hablo del coaching no se habla de la palabra, pero sí se hablaba del tema terapéutico que se puede utilizar para mejorar, ellos hablaban para mejorar la mente de las personas. Estoy hablando de tiempos muy antiguos. Y la misma palabra coaching como tal se refiere mucho a la carreta o a la carretilla tirada por caballos. Entonces vienen unos contextos muy bonitos de esa historia. Y de ahí para atrás podemos hablar cantidad de cosas que se han hablado siempre de los caballos. Que hay veces nos preguntamos en la historia si nosotros tenemos algo de parecido a los caballos o los caballos tienen algo de parecido a nosotros. ¿Quién habrá aprendido más contextos en el modelo que tenemos en este momento de repetición, si nosotros de ellos o ellos de nosotros? En esta masterclass entonces es un gran contexto de lo que vamos a ver, muy resumido, y lo que se hace realmente con caballos, desde lo que estamos haciendo desde la Asociación Colombiana de Coaching Asistido con Caballos, y lo que pretendemos en este momento, que tenemos unas alianzas, que estamos haciendo unas alianzas con España, con Chile y con México, para crear la Federación Internacional de Coaching Asistido con Caballos. Esa es nuestra meta, y que esta gente que está saliendo en este momento haga parte de esa unificación. Malena Cárdenas, la que está aquí al frente de nosotros, Malena ya se certificó en Coaching Asistido con Caballos, de las pioneras de nuestro grupo, y es una de las líderes que trabajan en conjunto con nosotros. Malena se encarga de mucha parte del coaching porque ella es Master Coach. Y bueno, muchos contextos, pero en el contexto de caballos, ella es en este momento la mano derecha de nosotros en Colombia, Malena. Entonces, aquí mire, que estamos dentro de unas empresas que certifican el trabajo que estamos haciendo nosotros, como la Asociación Colombiana de Coaching Asistido con Caballos, Human Ecology University, que es una gran escuela de coaching, pero basado en un contexto de universidad, de aprendizaje, de conocimiento muy profesional. Y es de Global Coaching, que es la Federación Internacional de Coaching, que nosotros estamos trabajando para ella. Yo soy Master Coach
desde esta formación de estas dos escuelas, ¿vale? Entonces aquí, si me deja pasarlo. Vale, eso no me deja pasar. Pica dentro de la página y otra vez le das clic a ver si de Allá. pronto te dio, Bueno, ya. ¿cierto? Este soy yo. Voy a hacerles un resumen muy chiquitico de lo que soy yo, porque la idea es hablar de caballos. La idea es hablar de caballos. Yo soy Benavides, soy etólogo equino. ¿Qué es etólogo? Es una, porque mucha gente dice, mucha gente hoy en día habla que es etólogo. Una cosa es ser etólogo con un curso y otra cosa es ser etólogo con una especialización. Yo tengo una especialización en etología equina. Etología hace la ciencia o el estudio del comportamiento de los caballos. Y hace más de 2006, estoy hablando casi 14 años, y desde toda mi vida trabajo con caballos, pero desde 2006 comencé a estudiar esto, comencé a entender todos los procesos de conducta y comportamiento de los caballos, porque yo era montador profesional de caballos, lo que llamamos profesional entre comillas, porque de ser profesional y en nuestro mundo, en nuestro paso criollo colombiano, todavía falta mucho para ser un profesional. Creo que hay muchas diferencias de realmente de ese aprendizaje de los caballos. Entonces, desde ahí nace un aprendizaje de investigar, de preguntarme, nace todo un contexto del cerebro, porque de ahí nace pues como esa iniciativa de conocer un poquito más el cerebro de los caballos y hacer comparaciones con el cerebro humano. Y eso, y aparte después de mi proceso, un proceso de vida que yo tuve del cerebro, de un tumor, uní esos dos conceptos que ya venía trabajando y hoy me dedico a la neuroinvestigación de todo el contexto del ser humano. Soy master coach, soy coach asistido con caballos, estudié en Argentina, estudié en México, con muchas dudas. La verdad, cuando yo fui a estudiar allá me quedaron muchas dudas. Son muy bonitos los diplomas, siempre digo yo, unos diplomas muy bonitos, pero de fondo de eso faltan muchas cosas que hoy en día entiendo mucho y hoy en día que nosotros ofrecemos capacitación e información a la gente, yo digo, yo no quiero que queden esas lagunas ni esas dudas en la gente y eso es lo que estamos llevando a todo el contexto de las personas. Soy neuroinvestigador, creador de la neuroprogramación de hábitos, que es un proceso mental que fue avalado por la Universidad de Nueva York como un estudio de procesos paso a paso que tiene el cerebro para definir cualquier pensamiento, cualquier hábito que vamos a crear nosotros, que después les hablo un poquito de esto. Y vamos a hacernos unas preguntas. Bueno, ¿y qué es eso del coaching asistido con caballos? Ahí donde yo quiero que ustedes comiencen a responder ahí como en el chat, nos digan, bueno, ¿y para ustedes qué es eso? ¿Qué es eso del coaching asistido con caballos? ¿Qué entienden ustedes del coaching asistido con caballos? ¿Qué han escuchado ustedes de eso? ¿Sí? Porque aquí vamos a contestar 4 preguntas. ¿Y eso para qué sirve? Porque también nos preguntan, bueno, ¿y por qué uno no va a un psicólogo, no va a un psiquiatra, no van del pastor, no van del cura, no va, mejor dicho, a la cantina? Porque en la cantina también le dan consejos a uno, ¿no? Entonces, a cualquier lado de estos, bueno, ¿y eso para qué sirve, verdad? Entonces, aquí entra la pregunta, ¿y por qué con caballos? ¿Sí? Entonces, si existe el coaching, ¿y eso para qué sirve y por qué con caballos? Que es la respuesta que comenzamos a mirar nosotros, a preguntarnos ahí. ¿Qué creen ustedes que es eso? Vamos a tratar de responder ahí como en una palabrita cortica, en una palabrita, 2 palabritas, ¿qué es eso para ustedes realmente? ¿O qué han escuchado ustedes de eso del coaching asistido con caballos? Porque los caballos hemos hablado mucho o hemos escuchado hablar mucho, pero realmente no hemos llegado realmente cómo se conjugan los dos elementos, aunque ya hace mucho tiempo existen. ¿Qué respuestas tienen ustedes ahí? Male, ¿me ayudas? Es que no, aquí no puedo ver las preguntas. Pero aún no se motivan a escribir. Vamos a ver si se Bueno. nos motivan a escribir. Igual esto es para que lo miremos en el contexto. Quiero que ustedes se lo hagan ahí la pregunta, porque esa es la idea, que el objetivo de esta masterclass hoy, que ustedes se lleven casi que la respuesta de todo esto. Yo siempre he dicho que las definiciones es lo mismo lo que pasa en el cerebro. Mire, yo siempre le digo a la gente, una mesa, la palabra mesa tiene un significado muy parecido para todo el mundo, pero el significado personal de la mesa es muy diferente, ¿sí? Para todo el mundo un significado de una mesa ya personalmente es totalmente diferente. Ahí donde se dice que el cerebro es casi como una huella digital, es totalmente diferente, no por la parte biológica, por la anatomía, sino que es totalmente diferente por los significados de lo que tenemos nosotros del entorno. Ahí es donde el cerebro es diferente. Entonces igual pasa en esto, ¿no? Pero la idea es que nosotros estas 4 preguntas nos las podamos casi que definir ahorita. Y voy a comenzar a hablarle casi como la respuesta de lo que es para mí esto. Ya tenemos. Por aquí ya se nos animaron.
Dice Luisa, no lo tiene muy claro, pero creo que es el manejo de las emociones. Cuando preguntabas, bueno, ¿qué creen ustedes que es esto? Darwin nos dice, pienso que es pasear en caballos, bueno, en los caballos, y que se hagan preguntas en ese momento para un cambio de vida. Okay. Unirnos en una misma energía y trabajar emociones, dice Lilian. Mili Urban, dice, entiendo el coaching como un seguimiento para encontrar el equilibrio emocional y mental. Los caballos ayudan a liberar estas emociones. Inés Martínez nos dice, saludos, siento que los caballos son muy sensitivos y perciben lo que puedas tener guardado y con ayuda de un coach soltarnos. María Isabelita, creo que lograr una conexión con el caballo ayuda a manejar nuestros estados de vida. Lili Correa, es un mundo mágico, armónico que nos permite equilibrar nuestras emociones y traer paz a nuestras vidas. Hasta ahí vamos. Bueno, hasta ahí vamos a dejar para que nos vaya rindiendo un poquito. A mí me suena mucho esa pregunta y veces cuando dices que necesito soltar, y yo venga, ¿y de dónde lo tienen amarrado? ¿Qué? ¿Lo amarraron en qué? Porque soltar como lo habían amarrado, eso pasa con los caballos, ¿no? Entonces vamos a comenzar hablando un poquito de esto. ¿Y por qué estamos hablando de esto? Y por qué casi que la definición, podemos sacar una definición desde lo que yo, o me ha pasado, me ha sucedido a mí. Yo casi toda la vida, casi toda la mayor parte de mi vida he vivido con caballos, he compartido con caballos. Yo aprendí a hacer esa doma que llamábamos nosotros la doma, como, eso sí era doma, que era domar, que era pues dominar al caballo como tal, y se dominaban esas domas vaqueras. Yo me quedé en una finca de ganado, y donde el caballo se le amarraba en un palo, se le pegaba, se le torcía el cuello con un lazo y se dejaba amarrado hasta el otro día para que aprendiera a soltar el cuello. Eran unos contextos salvajes para adiestrar el caballo, y yo aprendí esa doma. Y comencé a entender procesos de un caballo que yo tenía. Yo andaba en un macho. Un macho es como un híbrido entre una yegua y un burro, ¿sí? Que salen, esos son los mulares. Entonces yo andaba en un macho, y ese macho con todo el mundo era muy grosero, los tumbaba, y ese caballo, o sea, era hasta peligroso porque tumbaba a la gente y la encendía pata en el suelo. Pero conmigo no, yo montaba este animal, montaba este machito, y conmigo era muy noble, o sea, conmigo no sé qué era. Entonces yo me preguntaba, pero ¿por qué conmigo no? Y comenzaba a entender todos esos procesos. Claro, yo lo cuidaba, lo alimentaba, yo le daba café, porque hasta café tomaba, le daba pues las cáscaras de los bananos, yo lo alimentaba mucho, tenía un contacto muy bonito con este animalito. Entonces eso era lo que hacía la diferencia, y comencé a entender todo este proceso de las emociones y estos contextos. Cuando yo comencé a montar caballo, yo decía, ¿cómo hacer para que el caballo, sin yo maltratarlo, el caballo me entienda mejor lo que yo quiero? Y comencé a hacer la doma, comencé a practicar lo que se conocía doma, casi con procesos, y comencé a investigar. Entonces me encontraba con textos como que ahorita vamos a ver eso, que yo hablo siempre de Jenofonte, que son de los escritos más antiguos, y yo me encontré un libro en la finca había una bodega antigua, era una bodega antigua donde eso anteriormente fue un trapiche, donde hacían panela, que era de la caña de azúcar, pero eso era una bodega llena de libros. Eso después se quemó o lo quemaron cuando lo vendieron, pero hay un libro que yo me encontré y yo me puse a leer porque se decía que era de caballos, que estoy hablando hace muchos años, y hablaba de Jenofonte. En ese momento que yo un poco leer eso, encuentro que Jenofonte ya escribía en ese tiempo, y hace muchos años. O sea, Jenofonte es el primer escrito que se conoce realmente sobre adiestramiento. Jenofonte era un discípulo de Sócrates, pero Jenofonte hacía parte de la guerra, y era quien se encargaba de entrenar los caballos para la guerra. Y él tenía ya casi el proceso de la doma que utilizamos y que han puesto como doma natural, doma vaquiana, doma psicológica, doma india. Todos los contextos de la doma ya estaban ahí expresos en lo que decía Jenofonte. Y escritos que me encontré también de los Sioux, o sea, los indios realmente, de los indios nativos, y que no tienen ningún parecido, ¿verdad?, con lo que ya conocemos hoy como doma india, que eso es subirle el pie al caballo, que eso yo no sé qué, o sea, una cantidad de contorsionismo que hay que hacer con el caballo, que eso no es natural. Pero bueno, se aplica y funcionan algunos elementos. Entonces comencé a conocer todos esos elementos de la doma, y yo, es que hay procesos diferentes para entenderlo. Y cómo se conectaba uno con el caballo, y comencé a investigar todo eso. En el 2010 yo tuve un aprendizaje de vida económico, tuve un aprendizaje bastante fuerte de esos, hasta que como cuando uno está jugando a maquinitas, que usted le echa las monedas hasta que le acaban las monedas a usted y le aparecen por allá sin créditos, o sea, así.
Entonces tuve un proceso de vida económico donde me permitió a mí vivir unas experiencias psicológicas y mentales bastante fuertes. Y esas experiencias me llevaron a que yo cuando me fui a trabajar a una finca, yo me fui a trabajar a una finca total, como dice uno, raso, y yo me sentaba en los corrales, me sentaba en los corrales, y eso siempre lo hacían horas de la tarde, ya anocheciendo, y donde se afloraba todo ese tema de la tristeza, de la depresión, y yo comenzaba a llorar, y comencé a darme cuenta que yo cada que me sentaba y comenzaba a tener esos recuerdos y comenzaba a llorar, yo sentía que los caballos se me arrimaban. Y eran caballos salvajes, porque era caballos que íbamos a entrenar al otro día o a adiestrar. Y se arrimaban esos caballos. Lo cierto del caso es que una vez estaba yo ahí en ese contexto y alguien, un señor de edad, ya de edad, y tal vez yo le pongo que sin ningún conocimiento de académicos, no tenía ningún conocimiento académico, se me arrima y me dice, háblele a los caballos te escuchan y los caballos te van a ayudar. Y así fue, o sea, cada que yo te llamaban y yo comenzaba en esa tristeza, comenzaba a hablarle a los caballos, yo les contaba, ¿y por qué a mí? ¿Por qué a mí me pasó esto? Y comenzaban las culpas y todo lo que uno pasa en ese contexto de la vida. Y comencé a entender que cada que yo hablaba estaba más tranquilo, me sentía más sano. Yo puedo decir que alrededor de 3 meses yo ya no sentía el dolor, ya no sentía el dolor y todo eso que se había ido su material, ya no experimentaba esa necesidad o ese apego hacia eso. Entonces comencé a entender que los caballos sanaban, comencé a entender ese proceso de los caballos de sanación. Entonces me meto a investigar y me doy cuenta que ya existía el coaching asistido con caballos, que ya existían las terapias de sanación para las personas que hacen un enfoque mental. Entonces, si aquí nos damos cuenta de todo esto, comenzamos a entender, ¿y qué es eso? Es una conexión entonces entre un animal que es muy energético y entre una herramienta que es el coaching, que ayuda a través de las preguntas, hace preguntas reales y preguntas concretas, y se unen esas dos herramientas para uno realmente, para el ser humano entender la posición de dónde estamos y hacia dónde podemos llegar, casi que liberar todo lo que teníamos. ¿Por qué con caballos? Entonces aquí comenzamos a mirar todo esto. Bueno, esto es parte de mis procesos, por eso son fotos mías que han sido parte de mis procesos. Yo creo que he tenido procesos en cuanto a doma de caballos, he tenido más de 200 procesos de domas de caballos en varias partes de Latinoamérica, de Sudamérica, en Colombia muchos. Montador de caballos de toda clase de procesos hemos vivido ahí, de caballos de todas las razas que he tenido la oportunidad. Hay un caballito, vamos a ver si está por ahí. No, yo creo que no está ahí. Que hay un caballo que yo digo que fue el que me sacó las canas que yo tengo. Para mí los caballos árabes son caballos de mucha energía, son caballos de un contexto de bastante, son muy inteligentes y por ese mismo contexto ellos rechazan mucho porque son muy líderes. Entonces me encontré ese contexto en los caballos ahí trabajando con ellos. Pero ha sido mi experiencia de montar, de estar con ellos, de compartir. Este que estoy por acá abajo, que estoy subido en él, ese es mi otro ángel, ese se llama Ángel. Ese ángel es un caballo, un portugués, un caballo que adoptamos, que lo tenían tirado por allá, y comencé a hacer adiestramiento, comencé de todos los contextos que tiene que haber. Bueno, estoy arriba en la sombra también, la sombra más negra, estoy también con él. Ese es Ángel, ese es nuestro caballito que hemos utilizado en algunos contextos. En este momento lo tenemos en una fundación donde el caballo hace terapia con los muchachos que están en recuperación de todo el tema de drogas, y ha sido un contexto súper bonito la experiencia que se ha tenido con caballos para totalmente la transformación de estas personas que han caído, que han llegado a estos procesos de drogadicción. Es muy bonito. Entonces ese ha sido todo mi proceso de vida, de montar caballos de todo tipo. Por aquí hay, bueno, por aquí donde estoy con esta camiseta azul, hay una yegua que es Obsesión de los Laureles, era una yegua muy linda. Bueno, todavía, yo creo que ya murió esa yegua, por eso Obsesión de los Laureles, una yegua que era campeona, que yo la montaba, pues está acá arriba donde estoy con gorra amarilla. Johncito, pero no ha pasado la imagen, o a mí se me quedó congelada. Ay, no, yo la estoy viendo aquí. Sí. A nadie le pasó la No imagen sé de si los a caballos? todos. ¿Sí ya les pasó? No, está en la primera imagen con varias fotos. Ah, bueno, no, sí está en esa. Están las fotos donde yo estoy hablando. Vale, no tiene sonido. No, es la mía la que se quedó congelada entonces. Ah, bueno. Está la trampa de los estudiantes hoy en día. Se quedó congelado. Bueno, Congelado, congelado. antes de malo, mírela ahí a ver si te pasa. ¿Hay nada? ¿Ya te pasó? Bueno, entonces yo No, les quiero pero no te llamar la preocupes, atención. yo la sigo en Facebook, no te Bueno, preocupes.
Mientras voy hablando de estos contextos, bueno, que hay varios caballos de todas las razas aquí que hemos montado. Este caballo que estoy aquí agachado aquí, no es que yo lo tiré, fue una visita que hicimos con Malena en Armenia, Quindío, un sitio, unos caballos españoles espectaculares, y que tenemos un sitio pues espectacular allí para trabajar con estos caballos españoles grandísimos ahí en Armenia, Quindío. Y esto es de parte de procesos ya de grupos que hemos hecho. O sea, aquí ya empieza todo el proyecto. Cuando yo empiezo a hacer talleres de liderazgo con caballos, estoy hablando del 2011, 2012, comienzo a hacer talleres de liderazgo con caballos porque comencé a entender todo el proceso de liderazgo, porque los caballos son se consideran los animales más líderes del planeta, porque son caballos que saben qué quieren. Se han identificado en imágenes de manadas como el caballo puede identificar, en este caso la yegua, que es dentro de las manadas se ha identificado que son las más líderes, las yeguas, la líder siempre está un retirado del resto de la manada, se adelanta ella, observa dónde va a ir y llega y se devuelve y lleva a su manada allá. Ellos saben qué quieren, saben para dónde van, y eso hace el contexto del liderazgo. Cuando hablamos de liderazgo desde la ciencia, nosotros se cataloga el liderazgo como un contexto de adaptación que hace parte de la evolución, y eso ya decía Charles Darwin. Entonces, mira que este contexto de los caballos se ha visto muy fuertes en los caballos, en todos los estudios que se han hecho, que en los caballos se ha visto. Entonces comenzamos a analizar todo ese proyecto y comienzo yo a dictar talleres de liderazgo, hasta que llego a la parte del coaching ya asistido con caballos y comienzo a trabajar toda esa parte. Entonces aquí tenemos talleres de todos los contextos que hemos hecho, más de 150 talleres que hemos realizado, talleres con personas, con empresas, con toda clase de empresas. Yo aquí en Colombia he tenido con canales de televisión, con empresas, cadenas de supermercados, hemos hecho con aerolíneas, hemos hecho con Ecopetrol, que es de las petroleras, bueno, con todos los contextos hemos hecho. Por aquí estoy acá en la parte de abajito, que estamos solamente parados unos señores acá abajito, que estamos aquí. Hay un señor que es uno que está de azulito aquí en la mitad con gorra. Este señor es un amigo y maneja uno de los criaderos y es uno de los adiestradores de caballos, que a mí siempre me hace muy curioso eso, porque es el criadero más grande de caballos lusitanos del mundo. Y ese criadero de caballos lusitanos del mundo, los caballos lusitanos son españoles, y ese criadero queda en Monterrey, México, y es el criadero más grande de caballos lusitanos del mundo. Aquí estamos, esta foto es en Monterrey, México, que es una de las coaches de allá, y este es el veterinario, y Santiago es quien la persona que está al frente de él, es un colombiano. Es un sitio espectacular donde tenemos abiertas las puertas para hacer eventos en Monterrey, en México, y tenemos algo muy pendiente allá. Y bueno, tenemos toda clase, de ahí podemos ver todo lo que estamos haciendo con caballos, ejercicios, compartir al aire libre, todo lo que se vive con ellos. Entonces, cuando hablamos de toda esa experiencia que yo he tenido, ha sido una experiencia de construcción, de cada día aprender, de ver cómo realmente se puede vivenciar cantidad de cosas con los caballos y que la gente se lleva una energía muy bonita ahí que está con los caballos. Y entonces vamos, para poder entender estos procesos, para hablar de todo esto, tenemos que hablar de caballos, tenemos que hablar de la etología, que es el estudio del comportamiento de los caballos. Y cuando hablamos no solamente de etología, hablamos solamente de caballos, sino también de seres humanos. Y aquí podemos entender todo ese proceso. Entonces, para nosotros hablar de todo esto de coaching asistido con caballos y de quién les está hablando, yo por qué les estoy hablando de esto, que es lo que acabamos de ver, vamos a hablar de los caballos, vamos a hablar ese poquito de contexto de los caballos. Entonces, hablemos de caballos, ¿sí? Entonces yo les decía, llevo más de 30 años estudiando los caballos, estudiando quienes comparten sus investigaciones con ellos, porque hay una gente con unas investigaciones impresionantes que han hecho con caballos. Y aquí yo les hablaba entonces, les hablaba de estos contextos, de estas personas acá, de Genofonte, ya se hablaba pues de toda esta gente que hablaba escritos muy antiguos como los egipcios, ya hablaban de, en la última película de Dioses y Guerreros, cuando el faraón no puede dormir, él se levanta y se va para donde los caballos. Y él, cuando llegan de los caballos, dice, aquí descanso. O sea, ya se veía que ya habían procesos con los caballos, de adaptación con los caballos que hacía el faraón en esa película, la última película de Dioses y Guerreros. Genofonte, que es de los escritos más antiguos que se conocen con caballos sobre el adiestramiento. Los Sioux americanos, y los Sioux americanos, yo siempre cuento una historia muy bonita de los unicornios, porque ellos hablaban de los unicornios y ellos hablaban que sí existían los unicornios,
que cuando se dieron cuenta que existían los unicornios, comenzaron a matarlos para quitarle su cuerno, ¿no? Les iban a robar su cuerno, sin entender pues que mataban los caballos, se roban el cuerno y se dieron cuenta que ese cuerno no servía para nada. Entonces comenzaron a matar todos los caballos. Y en el momento que el caballo se da cuenta de todo este proceso, ¿sí? El caballo dice, bueno, si nos van a matar por este cuerno, entonces vamos a esconderlo. Y es el momento en que el caballo o el unicornio esconde su cuerno, lo introduce, lo lleva adentro sin que se vea, porque no se habían dado cuenta que la magia no estaba en el cuerno, sino que la magia estaba en el caballo. Por eso hablamos de la magia de los caballos, y eso es una leyenda Sioux, de los Sioux americanos, que es unas leyendas muy bonitas que están de los indios americanos. Se habla aquí en este contexto de Conrad Lorenz, se considera a Conrad Lorenz como el padre de la etología, de todo lo que tiene que ver con el comportamiento de los animales en todos los contextos. Y se habla pues de Charles Darwin, de todo el proceso de la etología que él hablaba, ¿sí? De todo este contexto viene, cuando uno habla de etología, habla de todos estos contextos. Y en todos nuestros estudios siempre hablamos de todo esto. Me he encontrado grandes maestros de caballos, pero los que son grandes maestros son los que no se creen caballistas. Miren, ese caballista que lo vemos en todas partes, tanto en México, que hay tantos caballos, en Chile, en Argentina, en España, en muchas regiones y en nuestros países, principalmente en nuestros países, vemos gente que se sube a los caballos siempre, o sea, con su sombrero, con su cantidad de cosas, pero no conocen un caballo, nunca han sentido un caballo, se suben solamente a un caballo para aparentar, para tener poder o sentirse con poder. Y bueno, para conquistar mujeres, porque a las mujeres les encanta a los hombres que estén montados a caballo, pero realmente son personas que no conocen qué es un caballo. Conozco muchos criadores de caballos que tienen muchos caballos, pero los tienen como negocios, pero nunca han sentido un caballo, no saben qué es un caballo. Así que por eso le digo que yo a veces conozco maestros que no se creen caballistas, y principalmente el mismo caballo. Y de todos ellos me he encontrado que existe un proceso básico en los seres vivos, caballos, si deseamos unirnos a ellos. O sea, es esa manada, como nos llama a nosotros esa manada cuando comenzamos a investigar todo este proceso de los caballos. ¿Qué es la etología? La etología entonces es la rama que estudia la conducta animal con métodos distintivos. Toda la conducta animal aquí incluye el ser humano. Nosotros como seres humanos somos también esa conducta de transformación, somos esa conducta de estudio también porque somos parte de esa manada, ¿sí? Este es el caso de la etología, una unión de la biología, que se ocupa, o sea, la biología, porque no solamente es investigar qué pasa por fuera, sino también por dentro. Y hay unos contextos donde llegan a investigar todo ese proceso de los caballos. Entonces, muchas veces la gente mira el comportamiento, que es la parte externa del animal, pero la conducta es la parte interna del animal. Y aquí es donde estamos hablando de biología. Por eso nosotros en la presentación hablamos de neurociencia, porque es muy importante entender este proceso y cómo nosotros también llegamos a aplicar estos mismos conceptos del cómo y el por qué y el para qué de la conducta animal. Y aquí tenemos que darnos cuenta de esto, porque si yo quiero ser y trabajar como una persona del coaching asistido con caballos, debo entender el principal elemento de nuestra compañía, que es el caballo. Si yo entiendo el caballo, entender la persona va a ser mucho más fácil. Aquí es muy importante entender esos tres conceptos. Los etólogos, mire que aquí comienzo a hablar de la etología, que esto es muy bonito, porque nosotros cuando hablamos de este proceso de la etología decimos que nosotros, los etólogos usan la metodología comparativa para estudiar conductas como la cooperación, la inversión parental, el conflicto, la selección sexual y la agresión en diversas especies. Esto es las bases de estudio de la etología en todo el mundo. Cuando nosotros llevamos a hacer esas comparaciones, porque es que yo no puedo, yo cuando hago un estudio de un caballo, yo tengo que comparar el estudio del caballo, porque hay gente que llega, los famosos etólogos de 2 o 3 días, que pasa mucho porque Sada Omar dice que son etólogos. ¿Cuáles son las comparaciones de ellos? O sea, ellos simplemente van a una pesebrera, a un corral, no sé cómo se llaman en otros países, el corral, la pesebrera, el establo donde está el caballo encerrado, el boxer también se llama, y ven el caballo y reacciona el caballo en ese sitio encerrado ahí, estresado, con todos los conflictos que puede tener el caballo, y dice, no, es que ese caballo es un salvaje. Pero si yo voy a hacer un estudio del caballo, voy a hacer un estudio cognitivo de ese caballo, tengo que verlo, bueno, reacciona de tal forma en el corral. Lo saco a un corral más grande, reacciona de tal forma al corral. Lo suelto al potrero y
los 3 sitios que estoy en ese momento haciendo un diagnóstico, me voy a encontrar que el caballo va a actuar de formas diferentes. Y sobre eso es que yo comienzo a hacer estudios comparativos, de las metodologías comparativas. Cómo el caballo actúa y cómo el caballo actúa, quién es su dueño, quién es su cuidador, quién es su montador y quién es una persona diferente. Porque uno se encuentra mucho que dice, es que ese caballo no quiere a las mujeres. Mucho. Uno dice, no, es que ese caballo no quiere a las mujeres. Uno se encuentra demasiado eso. Pero hay veces no son esos contextos. Es más, tiene que ver una pregunta muy desde lo personal, porque hace un efecto espejo, que después vemos todo eso, porque ahí entra la relación sexual, lo parental, quién lo cuida, y la agresión, porque es normal. O sea, el animal, en este caso el caballo, pues es una especie no cazadora. Nosotros somos quienes los cazamos, ellos son unas presas. Entonces ahí entra todo ese contexto de la experiencia ahí, ¿vale? Estas áreas del conocimiento tienden a poner más énfasis en las relaciones sociales en lugar del individuo, claro. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la mayoría de la gente? Que analiza diagnósticos en manadas, hace que el caballo se comporta así, o sea, en las relaciones sociales, que ese caballo es agresivo, ataca en la manada esto, patea, muerde, pero entonces aquí es donde entramos nosotros a ver contextos individuales. Y esto que estoy hablando aquí no solamente es con los caballos, sino también con los seres humanos. Nosotros entramos a definir esos contextos también con los seres humanos en la relación social. Esta semana estaba reunido estoy haciendo un trabajo con un jugador de fútbol muy conocido. Bueno, voy a decir el nombre porque es muy conocido. Después esta semana hice una fotico con él. Y estaba hablando yo con él. Y entonces me decía, no, es que yo tengo que mejorar eso porque mire, y él me decía, es que yo jugando en la cancha, y es pues, un negro grandote, yo estoy al pie de él y quedo chiquitico el peje negro, que yo coloqué una foto y decía que es chiquitico, porque es un negro muy grande, mide 1,90 y punta, y acuerpadísimo. Entonces, él ya no juega fútbol profesional, pero es jugador de la selección Colombia y todo. Y él decía, es que yo en la cancha, por mi temperamento, porque me gusta jugar así, yo soy fuerte y la gente cree que sí, yo soy agresivo. Es más, así vulgarmente me decía, estoy cansado que me digan que yo soy un hijo de puta en la cancha. Sí, y ahorita todavía juega como sus mayores y todo, pero la gente cree que así como es en la cancha, así también es en la vida de él. Y uno se pone a hablar con él, es una persona noble, es una persona callada, es una persona tranquila. En la cancha es otra persona, totalmente. Pero aquí es donde entonces uno tiene que entrar a ver eso. No, es que uno entra, es que se comporta así, se comporta en todos lados. No, una cosa es el comportamiento, otra cosa es la conducta. Y eso es lo que nos está pasando en los estudios de las personas. Entramos en ese contexto y es muy importante comenzar a trabajar esto. Los estudios de la etología trabajan casi siempre en el propio medio del animal para llevar a cabo investigaciones experimentales basadas en hipótesis. ¿A qué se refiere esto? Mire, siempre nosotros tratamos de ver el medio, y es muy importante saber cuáles son los medios de los animales. En este caso, ¿cuál sería el medio natural de un caballo? Entonces uno diría, ¿cuál es el medio natural de un caballo? Y uno diría, pero una pesebrera no es un medio natural para un caballo, pero uno la puede convertir en algo muy natural para ellos. Uno sí la puede compartir para que ellos se sientan que es algo muy natural. Aunque no siente va a ser pues totalmente natural, pero uno sí la puede convertir en eso. Por eso cuando uno hace doma, cuando uno está haciendo doma, el primer paso de la doma es llevar al caballo a un ambiente natural, que él se sienta naturalmente en ese espacio, que no se sienta atacado. Si hay algunas preguntas, me van diciendo, me van preguntando, que después se nos olvidan, entonces las pueden ir haciendo ahí. Yo trato siempre como ir respondiendo las preguntas de una vez para que nos vaya quedando muy claro esto. Entonces, aquí en este trabajo es importante siempre mirar el ambiente natural del caballo. ¿Cuál sería el ambiente natural? ¿Cuál sería el comportamiento natural de un caballo? Sí, y es importante tener esto. Mire, los caballos se estresan demasiado. Los caballos se estresan demasiado. Y si yo voy a hacer terapia, llámese quinoterapia, llámese hipoterapia o llámese coaching, debo tener muy claro que el caballo debe estar tranquilo. El caballo debe tener un estado de tranquilidad. Eso es muy importante que lo manejemos ahí nosotros. ¿Vale? Que el comportamiento, dice aquí, que el comportamiento, por aquí se me están pidiendo el enlace.
Es que la gente comienza a esta hora que está llegando, tengo un poco de mensaje aquí pidiéndome el enlace. El enlace, bueno, ahí les mandé el enlace ya para que entre. Que el comportamiento es adaptativo, es decir, que permite que un animal encaje mejor en su entorno y sea más probable que sobreviva y se reproduzca. Y eso tiene que ver con la sobrevivencia, ¿no? De los contextos más grandes del cerebro, de todos los cerebros, no solamente el cerebro humano, sino de todos los cerebros, en este caso el cerebro del caballo también, es que el caballo va a buscar siempre más que entender el entorno, en lo que busca el cerebro es sobrevivir. Entonces aquí entra el tema de la adaptación, se adaptan. Por eso es importante en el entorno que yo siempre que voy a hacer un trabajo con un caballo, ojalá se haga dentro de su mismo entorno. Eso quiere decir que yo lo haga con otros caballos, con su misma manada. Yo lo puedo hacer con 1 o 2 caballos más para que el caballo se adapte. Si yo estoy entrenando un caballo, voy a comenzar a entrenar un caballo, lo que yo hago es que el caballo lo llevo con caballos que tengan más edad para que lo puedan orientar. Hay unos ejercicios que tienen que ver con el tornear. En Colombia lo llamamos tornear, que es girar el caballo a la cuerda, ¿sí? Si yo el caballo lo tengo y el caballo hago eso primero con otro caballo de más edad que lo haga más fácil, el caballo va a comenzar a entender, se va a adaptar porque el caballo aprende por repetición, igual que los niños, es igual que los niños, un caballo aprende por repetición. Entonces, si nosotros llevamos a que el caballo haga ese encaje en su entorno, él lo va a hacer mucho más fácil si ve otro de la manada haciéndolo, Yo he hecho ejercicios con el caballo mío de comenzar a pifiar, que en España el caballo se llama pifiar, que es un paso muy bonito que ellos tienen, tirar la pierna hacia la mano hacia adelante, y yo lo he hecho por repetición, yo lo comienzo a hacer solito y el caballo después de cierto, bueno, no los que lo va a hacer ahí mismo, no. Después de cierto tiempo, yo estar caminando y tirando el pie, el caballo comienza a imitarlo. Eso lo puede hacer, pero después de un tiempo, eso no lo va a hacer inmediatamente. Los etólogos, como la mayoría de científicos, generan hipótesis acerca del comportamiento animal para ponerles a prueba de forma empírica y sugieren estas 4 hipótesis. Vamos a ver las 4 hipótesis que se sugiere entre la etología para trabajar con caballos, ¿sí? La primera, esta es muy importante porque aquí en esta primera vamos a dar cuenta de este contexto que tenemos nosotros. El investigador debe preguntarse de qué forma la conducta es adaptativa. ¿Qué aspecto facilita la supervivencia y por consiguiente que sea más probable para su gen en la siguiente generación? Miren, los caballos y dentro de la evolución todos los seres vivos van a estar siempre mirando cómo van a evolucionar y cómo van a dejar una generación. Cuando se hace esta investigación de la etología de los caballos, que estamos hablando de caballos, nosotros debemos mirar cómo se adapta más fácilmente en cuál entorno. Así que si yo voy a trabajar un caballo, yo debo entender este proceso. ¿Cómo voy a adaptar ese caballo más fácil a este proceso? Llevar al caballo a la adaptación dentro de los entornos que yo esté realizando. El investigador tiene que dar respuesta a la pregunta, ¿qué estímulo o estímulos dispara la conducta a estudiar? Si yo miro un caballo y estoy estudiando un caballo y yo digo, voy a trabajar este caballo, yo debo tener en cuenta que el caballo se dispara ciertas conductas. Es como los seres humanos. Los seres humanos hay algo que les despierta. Es que yo me enojo o me da mucha rabia, me da mucha ira. Hay un disparador que hace que ese estímulo salga, que reaccione frente a ese estímulo. Esa es la conducta a estudiar, o sea, lo que está sucediendo para que eso salga a flote. ¿Listo? Eso es muy importante entenderlo, porque cuando yo estoy trabajando con caballos y seres humanos, yo debo entender esto. Hay personas que, miren, hay personas que nosotros hemos tenido en los talleres de coaching con caballos y tenemos una persona y de un momento a otro la persona comienza a llorar. Y cada que hay una respuesta o un estímulo frente a eso, la persona llora. Y es una respuesta al caballo y es el caballo haciendo el efecto espejo de la persona. Ahorita hablamos de eso porque nos vamos a encontrar unas cosas maravillosas cuando hacemos coaching asistido con caballos. ¿Cómo cambia este comportamiento a lo largo del ciclo vital del animal? Si yo comienzo a entender un caballo, a trabajar con un caballo, yo puedo propender y llevar en perspectiva que cómo se va a compartir mañana, cómo se va a compartir la otra semana. Y así voy mirando el comportamiento del ciclo vital del animal, ¿sí? Porque igual, como los seres humanos, cuando nosotros vamos llegando a ciertas edades, vamos madurando más el cerebro, porque el cerebro va teniendo cierta información, llámese habitual, llámese copiar, repetir, pero lo va haciendo. Eso mismo pasa con los caballos, o sea, va madurando su cerebro y va entendiendo más procesos. Nosotros también debemos tener esas experiencias con ellos, que el caballo vamos entendiendo que entre más vaya repitiendo un proceso, va a ir madurando. Entonces yo puedo definir
ciertos comportamientos. Eso pasa con el ser humano, es igual con el ser humano. ¿Sí? Yo puedo definir, si yo comienzo a repetir un proceso, ese proceso en 5 años, en 2 años, ¿cómo me voy a estar comportando? A la diferencia de hoy. Es lo mismo. Y esto lo tenemos en cuenta. Yo les estoy hablando de esto, es un poquito ladrillo y teórico, pero esto es lo que nos permite también leer al ser humano. Porque los seres, acuerden que nosotros también somos animales y hacemos parte del proceso de la etología. Hacemos parte del proceso de la etología. La historia de la evolución. El investigador debe encontrar la respuesta. Así el comportamiento objeto de estudio se asemeja de alguna forma a algún exhibido por otras especies. Nosotros tendemos a comparar mucho, ¿sí? Y en esa comparación creemos que todo el mundo es igual. Y nosotros tenemos mucho a hacer esas comparaciones y hacer esos juzgamientos. Es que todos somos así. No todos somos así. Y eso es donde yo entro a entender entonces lo que les estaba hablando ahorita. Cada proceso de significados dentro de cada cerebro es totalmente diferente. Un caballo tiene significados totalmente diferentes a otro caballo. No todos los caballos son iguales. Y todo el mundo quiere tratar a todos los caballos como si fueran igual. Y esto pasa con los seres humanos. Es igual con los seres humanos. No todos los seres humanos tienen significados iguales dentro de su cerebro. Son totalmente diferentes los significados. Así que es muy importante cuando yo trabajo con coaching asistido con caballos, estoy trabajando con 2 cerebros, aparte del mío. Trabajo con el cerebro del caballo, estoy trabajando con el cerebro del ser humano. Y aquí es donde entra gran relevancia la importancia de yo entender estos procesos, porque yo tengo que hacer lectura del caballo y del ser humano. Entonces aquí entra el estado de conciencia, que es la atención. Y eso es muy importante, entrar a desarrollar esa información aquí, ¿vale? Van a seguir muchas preguntas, que no nos las vamos a hacer aquí, porque esto hacen parte de los diplomados, hacen parte de la certificación, que más adelante le hablamos de ellos, porque no tenemos tiempo para hablar de ellos. Pero aquí entran todas las preguntas de todo lo que estábamos hablando ahorita. La vida natural de un caballo, qué piensa el caballo, si es que piensa, cómo es que se comunica un caballo, qué crees que le gusta a un caballo, cómo cree que es el comportamiento natural de un caballo, natural o aprendido. ¿Por qué se dice que los caballos son muy sensibles? ¿Por qué se dice que son unos amigos? Un caballo sí cambia su comportamiento, un caballo tiene recuerdos. Miren todas esas preguntas que tenemos que hacernos para trabajar con caballos. ¿Por qué se dice que los caballos no tienen miedos? Un caballo tiene hábitos. ¿Cuál crees que son los hábitos principales de un caballo? ¿Todos los caballos se pueden entrenar para todo? ¿Crees que todos los caballos son buenos? Siempre que un caballo tira las orejas hacia atrás está enojado. Siempre que un caballo la cola o mueve la cola quiere decir algo. El físico de un caballo define su carácter. ¿Será que un caballo se imagina? ¿Qué será lo que quiere un caballo? O sea, mire, aquí entramos a muchos contextos que en esta masterclass no vamos a alcanzar a definirlas, pero que sí podemos trabajarlas más adelante en los otros procesos, porque aquí queremos contarles parte de un resumen. Por eso hay veces nosotros, dentro de las preguntas que nos hacemos ahí es, ¿cómo van a certificar a alguien en coaching asistido con caballos o en etología en 2 días, 3 días, cuando tenemos cantidad de información que tenemos que trabajar? Aquí es donde queremos llevar nosotros, y dentro de lo que estamos haciendo para crear la Federación Internacional de Coaching Asistido con Caballos es esa, que sean procesos muy claros, muy potentes y muy definidos. Recuerden que si hay preguntitas me van diciendo para yo irlas. Vale, porfa. ¿No hay preguntitas por ahí? Porque voy a No, comenzar Johncito, ni acá ni en Facebook tenemos todavía. Voy a comenzar hablando ahorita, entonces ahorita hablemos de coaching asistido con caballos. Ya hablamos un poquito de caballos y donde hay cantidad de información para cortar. O sea, hay una cantidad de preguntas que nos tenemos que hacer con el caballo y que tenemos que entrenar. Porque es que en los caballos, en la parte de la etología, nosotros debemos domar un caballo. O sea, si nosotros vamos a trabajar coaching, tenemos que domar un caballo, porque es entender cómo el proceso de formación de adiestramiento de un caballo. Yo cuando hice esto, yo les cuento, a mí me hablaron, ni siquiera me hablaron de doma, ni siquiera me hablaron de etología, me hablaron como de lo bonito del caballo. Y yo decía, pero ¿qué hay detrás del caballo que muerde, que patea, que no se deja montar, que no se deja tocar? Hay una cantidad de contextos y yo tengo que aprender eso, porque yo también tengo que saber de seguridad en un caballo, tengo que saber montarme en un caballo. A mí ni siquiera me montaron en un caballo. Y yo, así nosotros el coaching asistido con caballos no se hace montado. Hay unos ejercicios de terapia que sí se hacen montados, aparte de la quinoterapia, que es otra rama que se dedica al estudio, o la ciencia que se dedica al entrenamiento con niños con capacidades diferentes. Eso se hace con la quinoterapia y tiene unos contextos muy diferentes al coaching, ¿vale? Pero entonces nosotros hacemos todo que a tierra, pero yo ni siquiera tuve la oportunidad de montar un caballo y decía, wow, yo porque ya sabía de caballos, pero la gente que estaba ahí no sabía de caballos. Entonces por eso yo decía,
un título muy bonito. Cuando hablamos de coaching asistido con caballos, aquí ya hablamos en el contexto del coaching, que es la herramienta que va a acompañar los caballos o nos va a acompañar a nosotros para llegar a ayudar a personas, a transformar personas, y tiene que ver con eso. Estoy hablando del tema del coaching, en este caso, pues Malena es la que se encarga de todo este tema, pero aquí yo solamente le voy a hablar de lo que hace realmente el coaching. Una pregunta poderosa refleja una escucha activa y un entendimiento de las perspectivas del cliente y lo lleva a descubrir, profundizar, comprometerse, tomar acción, ganar claridad, abrir posibilidades o aprender cosas nuevas. Cuando tenemos esto claro desde el coaching, ya tenemos claro la herramienta que nos permite el proceso de lectura diagnóstica junto con el caballo. Aquí, yo no sé si Mali quieras contar algo, no sé si tenemos tiempo de un poquito así por encimita, ¿qué es lo de coaching? ¿Qué es lo de coaching que vamos a ver? ¿Me quieres contar Bueno, así sí, cortico, Mali? así cortico. Bueno, primero, lo importante también es que las personas que entran por primera vez van a conocer qué es coaching normal, qué no es, cómo se crea, cómo se trabaja, bueno, toda la metodología. Entonces, se entiende también esa parte, la parte básica de coaching. Y de ahí los llevamos al enlace de qué es el coaching con caballos. O sea, ya el caballo, que como decía John, es un ejercicio que se hace pie a tierra, y el caballo cómo participa, yo lo llamo a veces, bueno, como un participante más dentro del proceso. Y la inmediatez del proceso también es lo que nos ayuda y nos apoya el caballo en estos procesos, digamos. Bueno, estoy muy redundante con procesos, es lo que nos acelera un poquito y la inmediatez con él. En un proceso de coaching normal, así tengamos una metodología muy práctica, que nos lleve a planes de acción muy rápidos, cuando tenemos sesiones de coaching donde está participando el caballo, pues tenemos la inmediatez, o sea, tenemos de forma vivencial, nos ayuda a encontrar todas estas situaciones, nos ayuda también a sanar inmediatamente el proceso o a empezar unos procesos de sanación y de cierres con ellos. Entonces, todo eso es, pues, como dices tú, es mucho espacio muy poquito espacio Sí. para contar de qué se trata, pero es eso, cuando decía John Benavides que nos enfrentamos a sesiones de coaching, el caballo haciendo parte del proceso, hay aperturas muy rápidas, hay emociones, lo que estaban diciendo ustedes también es eso, se trata de las emociones, de aprender a gestionarlas, de reconocerlas en ese momento. Como decimos también, el caballo actúa como efecto espejo, él nos lee las emociones en tiempo real. Él nos lee lo que está pasando en tiempo real. Yo digo que nos escanea como estos equipos de escaneo, pero al interior, o sea, no lo que estemos vibrando, reflejando desde la parte exterior o lo que queremos mostrar al mundo, sino que nos reconoce lo que está de verdad pasando al interior de nosotros. Entonces, por eso nos lleva a ser completamente auténticos en el proceso, y es de allí de donde parte cuando decimos la inmediatez o el como digo, como en el tiempo, acelerar un poquito más el tiempo, porque te lleva a reconocer todo esto que está allá adentro y a sacarlo aquí a flote para poder trabajar sobre eso. No sé qué más me puedas acompañar. Es que esto es apasionante y es muy largo, pero es algo así como para poder entender cómo es ellos y los caballos como participantes más. O sea, empiezan a trabajar como en el elemento, como el eje central de esto, pero como efecto espejo, pues es lo que yo quiero comunicar. O sea, Dale, actúa vale, como gracias. efecto espejo de No, toda esta emoción. Gracias. ahí es lo que nos decía Mali, es todo el contexto de cómo se aplica el coaching como una herramienta entre el proceso de los caballos, porque aquí lo que hacemos nosotros ya como coach, nosotros como profesionales, es entender todas esas lecturas, pero aquí principalmente la lectura es entender el tema de las preguntas, y es muy importante nosotros procesar preguntas en nosotros que nos permitan leer las personas, que es lo que está diciendo Mali y es lo que se refiere a la frase que hay abajo. El caballo siempre va a ser el efecto espejo de su vida. O sea, cualquier cosa que suceda en el campo de entrenamiento va a ser simplemente un efecto espejo. Cualquier cosa del entorno. Ese es simplemente ese reflejo de ese caballo con nuestra vida.
Entonces, aquí es donde nosotros como coach tenemos que ser muy responsables de lo que realmente nosotros estamos trabajando para entender eso, ¿sí? Porque no cualquier persona va a entender, ve, ¿y ese caballo por qué se paró? ¿Y ese caballo por qué hizo eso? ¿Y ese caballo por qué? No, eso tiene una respuesta, no, eso tiene un para qué. Y eso es lo que vamos a comenzar a leer nosotros aquí. Entonces, cuando hablamos ya de coaching con caballos, comenzamos a hacer esas lecturas, comenzamos a hacer esos procesos, ¿vale? Que eso es muy importante para nosotros. Por eso el tema... Perdón, Johncito, es que tenemos dos preguntas así muy cercanas a lo que estamos hablando. En Facebook Live nos dicen, además del contexto entre caballo y el profesional, como actor importante debe integrarse la pista, campo o escenario. O sea, que Eso si es se lo, debe sí. integrar eso. Siendo así, serían 3 elementos básicos importantes en el proceso de desarrollo, pero pues como pregunta de la pista. Y lo otro que nos preguntan es que si esas sesiones se hacen uno a uno o grupales. Ahí Bueno, también hay respuesta. voy a dar las respuestas a los dos que están hablando ahí. Miren, cuando nosotros preparamos el entorno para trabajar con caballos, en coaching asistido con caballos, nosotros logramos a que eso se vuelva un campo, un entorno pedagógico. Por eso nosotros colocamos conos, pelotas, juegos, casi que se vuelve como un contexto como si fuera para niños, porque tanto utilizamos el campo para hacer ejercicios con el caballo, que la persona también se siente identificado que eso es un contexto de aprendizaje. Entonces todo lleva totalmente a la motivación y eso sí permite hacer muchos encuentros. Los colores ayudan mucho. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque es que cuando trabajamos con personas tenemos que activar la conciencia. ¿Y la conciencia qué es? La atención. Y eso nos lleva a nosotros a la atención. Por eso nosotros cuando trabajamos con caballos utilizamos plastilina. Que uno diría, ¿qué tiene que ver con plastilina? Claro, nosotros hacemos algo con plastilina que lleva al recuerdo y a la imaginación de una, y mucha gente habla sobre eso porque activamos nosotros totalmente el recuerdo de las personas. Entonces el campo sí es importante cómo trabajarlo y en estos ejercicios pues uno enseña todo esto se enseña ahí y todo esto lo trabajamos. Y en lo que estaba haciendo, nosotros tenemos, que no sé si te queda claro la persona que está hablando de esto, porque eso es pues, mucho hablar de esos contextos y entornos, pero es muy importante hablar de esto. En cuanto a si es individual o grupal, totalmente. Nosotros hacemos contextos individuales cuando hacemos procesos de coaching con personas para hacer trabajos muy personales y lo hacemos de la misma forma como si lo hacíamos, pues es una forma más cercana, más fácil de hablar, de dialogar, porque también lo hacemos, así tengo muchas fotos que son procesos grupales, pero es más difícil, por ejemplo, cuando nosotros hacemos procesos grupales de más de 15 personas, siempre actuamos más de 2 coaches, sí, nos metemos en el campo todos a tener más que todo observación y después hacemos retroalimentación de lo que vimos en el ejercicio. Se puede hacer de las dos formas. Principalmente la mayoría de las empresas lo hacen grupales. Nosotros vamos a la empresa o llevamos la empresa, perdón, al sitio del caballo y la empresa pues siempre va a ser grupal porque no es muy difícil que la empresa o complicado un tema de costos que pague de forma individual a cada integrante de la empresa. Pero es muy bonito, siempre va a dar un resultado muy bonito. John, Hay sí, gente que se queda. Dime. John, perdona, es que ha llegado preguntas por todos lados porque dicen la diferencia, por ejemplo, de una sesión normal de coaching y una sesión asistida con caballos. Bueno, apartándome de los caballos no, de lo grupal, que como estabas hablando de los temas grupales, me preguntaban con un ejecutivo, un ejemplo del coaching ejecutivo, y que si se lleva una sesión, lo voy a hablar desde las experiencias que hemos tenido, y es aquí lo que estabas tú hablando, bueno, de atención, pero hablamos desde la forma de liderazgo. Hay muchos ejecutivos que dicen, no, es que no sé, de comunicación, o no estoy siendo, yo siento que el equipo no me está siguiendo, siento que el equipo no está pues entendiendo las directrices o no me estoy comunicando efectivamente, asertivamente, bueno, todo eso. Y voy a hablar de un ejercicio pues que tenemos nosotros de liderazgo allí y es decirle al ejecutivo, bueno, lleva el caballo y se pone una pista, como lo que estabas diciendo, a través del juego, por unos caminos, unos recorridos, llévalo hasta un punto, un recuadro, un círculo. Y ahí es donde se enfrenta el ejecutivo, la persona, o sea, porque acuérdense que somos líderes por naturaleza también, o sea, lideramos nuestra propia vida, entonces también ahí es donde nos enfrentamos a esta serie de obstáculos en la coherencia, voy hacia allí, coherencia, porque muchas veces decimos las cosas, pero en realidad lo que sentimos en nuestro interior no es eso, o sea, no estamos siendo coherentes a la forma de transmitir un mensaje, a la forma de liderar o a la forma pues de enfrentar situaciones
conflictos, lo que sea que se presente desde un líder. Entonces, cuando te enfrentas a una pista y hacer un recorrido y a llegar a un objetivo, encuentras que el caballo no te sigue, y no te sigue sencillamente ahí es donde empiezas a reconocer es porque no estoy siendo coherente entre el sentir, ¿sí? O sea, entre mis pensamientos y lo que estoy mandando de señales, no estoy en una coherencia total, entonces el caballo está percibiendo esa dualidad de situaciones, hasta que no lo haces de forma auténtica, hasta que no lideras de forma auténtica al caballo, que es tu facilitador en ese momento para el reconocimiento de esas destrezas que tienes que desarrollar más. Entonces, hasta que no eres realmente auténtico en esa directriz, él no te va a empezar a seguir. Hasta que él no te reconoce realmente como líder, él no te va a empezar a seguir. No sé si ahí voy dando como respuesta, pero lo estoy llevando como un ejercicio práctico que nos hemos pasado. Y pasa también, nos pasaba que los llevan, y hay un momento donde dice, ¡lo logré! Y para el caballo y no han terminado de llegar al objetivo. ¿Pero por qué pasa? Porque no camina. Porque es que volviste a desconectar la parte auténtica. O sea, ya salió le logré a usted, lo gané yo, o sea, salió el ego, la competencia y otra vez separaste esa parte coherente de ser auténtico en tu liderazgo, en gestionar la emoción, la ansiedad, bueno, miles de cosas que se pueden presentar allí. Entonces, esas desconexiones también son evidentes y otra vez hay que reconectar todo eso. Pues ahí como dándoles un poquito de respuesta a cuáles son las diferencias y eso lo perciben, lo viven y de una empiezan a tomar planes de acción sobre eso, sobre esa parte para Mire, ejercer desde lo que se haciendo Malek es muy importante porque es, en el tema, por ejemplo, ejecutivo, no siempre los ejecutivos, o sea, llevan su grupo y hay veces los ejecutivos cuando comienzan a hacer ejercicios, se me arriman o se arriman a nosotros y nos preguntan, venga, ¿por qué nos preguntan a nosotros? Porque es que cuando se habla de esto, si no hay seguridad en el momento del ejercicio, el caballo no lo va a hacer. El caballo no se conecta contigo. Más, yo siempre digo que el caballo, cuando usted vaya a toque un caballo, el caballo de todo el mundo no se va a sentir el corazón. Y me ha pasado con ejercicios donde empleados de menor rango hacen un ejercicio de bajarle la cabeza al caballo y pum, se bajan hasta el piso. Va el gerente a hacerlo, no es capaz de hacerlo. Y entonces eso queda abierto ahí, queda al casi que el libro abierto de decir, uy, este señor, ¿qué le pasó? Entonces, en esa parte ejecutiva, muchos gerentes y mucha parte ejecutiva se vete al ejercicio, hay algunos ejercicios grupales, pero hay ejercicios que no lo hacen cuando son tan individuales, prefieren hacerlo individual, o sea, en terapias totalmente individuales, para no quedar pues, como en el entorno de todo el grupo y decir, uy, ese no fue capaz de hacerlo, ¿vale? Entonces es un tema de ego, eso es muy importante. Ahí estaba leyendo mientras más le hablaba, que si se puede hacer con cualquier caballo, sí, se puede hacer con cualquier caballo, pero hay que tener en cuenta que si yo voy a llevar una empresa, voy a llevar un grupo, yo puedo hacer coaching con un caballo que yo no conozco para mí solo, pero si yo no conozco el caballo y voy a hacerlo con una empresa, el caballo es un animalito, recuerden, es un animal, es un animal de presa que puede reaccionar y ellos atacan o huyen, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Por eso la importancia de prepararnos en el tema de caballo. Pero si yo voy a trabajar con una empresa, debo preparar el caballo para eso. Yo debo prepararlo porque el caballo va a reaccionar. Entonces debo evitar un peligro que pueda suceder ahí y recuerde que nosotros somos los responsables de eso, de la gente que está en ese momento en el taller. Entonces eso es muy importante, sí prepararlo. Cualquier caballo, sí, con cualquier caballo se puede hacer. Como preguntas que estaban ahí. Y voy a comenzar a hablar un poquito de esto, porque voy a comenzar hablando de la herramienta y de todo el proceso de los caballos que está aquí. Entonces la herramienta de coaching y neurociencia. Aquí en esta herramienta yo estoy utilizando la neuroprogramación de hábitos como herramienta acompañante, porque es que yo siempre hablo de esto. La neuroprogramación de hábitos es lo que hablaba ahorita en la investigación, pero esta herramienta nos permite ir más allá que solo contactos y juegos con caballos, que es lo que están enseñando mucha gente en el coaching asistido con caballos. Y yo lo viví. Yo fui a una supuesta certificación, yo fui a hacer eso. Y nosotros hablábamos, lo que aprendí fue hacer un jueguito de un pajarito. Eso fue todo lo que aprendí. Porque eso o sea, yo decía, wow, o sea, ¿cómo va uno a una cosa de estas? Y aprendí un jueguito de un pajarito. Cosas como esas, ¿sí? Entonces hay gente que se limitó a hacer coaching con caballo, a hacer jueguitos. Le hago una pista, pasa el caballo por acá. Y eso no es coaching con caballo. Es que esto va mucho más allá simplemente de un contacto y juegos con el caballo. Si no hay una herramienta que es la que nosotros estamos ofreciendo, que es la neuroprogramación, que es neurociencia, no nos permite a nosotros llevar un paso a paso. Y eso es que voy a hablar ahorita de la herramienta que nosotros ofrecemos acá.
La primera herramienta, el primer paso, el primer proceso de la herramienta es yo darme cuenta qué quiere el cliente o qué quiere. Y cuando estoy hablando del cliente, estoy hablando de la empresa, del grupo, qué quieren ellos. Porque aquí es muy importante. Yo no le puedo ir a ofrecer coaching a una empresa si es una empresa, yo tengo que llevarle un tema determinado. Vea, vamos a hacer liderazgo. Yo no puedo ir, vea, vamos a hacer liderazgo, trabajo en equipo de comunicación, manejo de miedos, manejo de emociones. No, yo tengo que manejar un solo contexto, porque eso es lo que quiere la empresa. Yo tengo que tener claro qué quiere la empresa o qué quiere mi cliente. En este proceso, determinamos el perfil del cliente para diseñar el plan de acción personalizado, diagnóstico natural. O sea, aquí hacemos un diagnóstico natural. Y en el diagnóstico natural que nos permite hacer, aquí entonces nosotros enseñamos que es el plasmar en una imagen de un caballo la plastilina. Aquí utilizamos la plastilina. Ellos comienzan a tener contacto, pero con un caballo en papel. Y ahí en ese contacto nosotros podemos analizar y nos damos cuenta, decimos, wow, es que mire cómo pintó, mire cómo hizo la fuerza, mire cómo se salió, mire lo que hizo con esto, completó el caballo, no lo completó, nos da un diagnóstico natural. Y cuando ya lo llevamos al caballo a que lo toque, el primer recorrido con el caballo, y ahí constatamos, casi que podemos definir que lo que dibujó allá es real en el campo, porque lo está manejando de la misma forma. Entonces, ¿cómo así que uno se da cuenta? Miren, uno dice, pone un dibujito y la gente se sale del dibujo lo más, hay una gente lo más de bonito y otro lo más de feíto, ¿sí? Todos los ejercicios no son buenos ni malos, son ejercicios, pero nos permiten diagnosticar. Y cuando llevamos a la gente por un caminito, diga, lleve el caballo por ese caminito, el que pasa por el caminito es la persona, pero el caballo no pasa por el caminito. Entonces nos damos cuenta, es que lo que pintó ahí nos está dando un diagnóstico, ¿sí? Entonces constatamos que lo que está es rayando ahí es igualito a lo que está haciendo en la vida real. Y nos permiten ese que quiero determinar ese perfil. Entonces comenzamos a mirar todos esos contextos, ¿vale? Y aquí entran preguntas que nosotros tenemos que aprender a hacernos. Y es llevarlo con ellos. ¿Qué te gusta del caballo? Mire, son preguntas y nosotros manejamos cantidad de preguntas que ustedes tienen que aprenderlas porque en cualquier momento van a salir y usted tiene que mirarlo cuando está trabajando con el caballo. Y esto es coaching. Usted se tiene que hacer estas preguntas. Entonces, ¿qué te gusta del caballo? Casi que usted cuando te dice que te gusta del caballo está dando cuenta, es que realmente le gusta, que odias. O sea, que no te gusta el caballo. Es que esto es lo que él odia. Porque esa es la respuesta de una relación total de esto que tiene que haber ahí. Si lo que tienes ahora no te gusta, ¿cómo crees que debería ser? Y esas son preguntas que nosotros nos hacemos nosotros y nos hacemos con ellos. Casi siempre esas respuestas se dan naturalmente y van saliendo, ¿sí? Y estos son, por eso te digo, de cada uno hay más de 20 preguntas de cada tema de esto. El segundo, ¿qué recuerda nuestro cliente? Aquí es muy importante. Primero es yo tener claro hacia dónde va a ir el cliente, qué es lo que quiere el cliente y hacia dónde lo vamos a llevar. Segundo, este contexto del recuerdo es el que me lleva en esta pregunta, mire, a observar los patrones repetitivos, los hábitos de los clientes. Si yo me doy cuenta de los hábitos de los clientes, yo aquí estoy entendiendo que por eso el cliente tiene la realidad que tiene ahora. Nosotros tenemos la realidad que tenemos ahorita por nuestros recuerdos. Porque el asesor principal de la toma de decisiones de nosotros son los recuerdos. No hay nada que nosotros no hagamos que los recuerdos estén ahí involucrados, que son hábitos, patrones. Y aquí entra todo un contexto del cerebro en nuestro ebook de la neuroprogramación. Y cuando hacemos la certificación de neuroprogramación de hábitos, que es volverlos entrenadores en neuroprogramación, entrenadores neuro, se van a entender todo este proceso. O sea, ¿por qué la mente actúa de esta forma? La primera parte tiene que ver con la parte frontal. Esta parte tiene que ver con una parte más límbica, una parte que tiene que ver con el contexto realmente del hipocampo. Y aquí lo estamos viendo. Y entramos en preguntas que aquí comenzamos a analizar esto. ¿Cuáles son los gestos? ¿Cuáles son los movimientos? ¿Cuáles son las palabras? Más, casi que hasta podemos decir qué es lo que está pensando esa persona. Porque nosotros ponemos a las personas a hacer un ejercicio y es lo que estaba ahorita explicando Malena. Una persona va llevando un ejercicio y antes de llegar gritó, lo logré sin haber llegado. Y el caballo entendió que ahí tenía que parar. Entonces, como se desconecta, de una no se da cuenta, es que se estaba pensando en otra cosa, porque se desconectó. Y eso pasa con los que nosotros hacemos casi sin ser brujos, como una lectura del pensamiento de la gente. Y eso lo refleja el caballo. El caballo nos lo da aquí esa lectura. Entonces nos permite hacer todo esto en estos recuerdos. ¿Qué piensas de la reacción del caballo? La gente es un ejercicio del caballo, a todo el mundo le reacciona de forma diferente. Entonces uno llevar a la gente, venga, ¿usted qué piensa de la reacción del caballo? Porque está teniendo recuerdos. Y de una, o sea, casi siempre nosotros lo que hablamos
lo relaciona el cerebro con algo familiar o con el pasado de nosotros. Y aquí nos permite analizar todo esto. ¿Tiene alguna relación con lo que ha sido tu vida o es ahora? Sí, y eso lo lleva a uno y la gente que me, sí, es que yo cuando niño hacía esto que estoy haciendo aquí lo hacía igual, y esto que estoy haciendo aquí lo he hecho ahora, y ahora entiendo, y comienzan a llevarlos al patrón de los recuerdos, para entender uno cuáles son los temas repetitivos de ellos. ¿Qué se puede aprender de todo esto? Es llevarlos, porque la mayoría, aquí es muy importante esa pregunta, ¿saben por qué? Porque nosotros cuando trabajamos con caballos estamos trabajando en atención al 100%. Desde niños nos han dicho que los caballos muerden y patean. Entonces, en ese momento el cerebro, por estado de sobrevivencia, se activa, o sea, se genera el miedo para sobrevivir y nosotros estamos en atención al 100%. Cuando estamos en atención al 100%, ¿qué pasa? Estamos grabando en memoria a largo plazo, a largo plazo. Y yo siempre les cuento porque yo tengo gente de hace años de talleres que todavía recuerdan a la gente cómo estaba vestida. Y cosa que uno va a una conferencia, uno se acuerda de eso, pero a un evento que es algo vivencial, que es algo experiencial, se queda grabado en la memoria. Por eso es tan importante que se pueda aprender de todo esto, porque ese aprendizaje que yo digo, es que yo aprendí esto, eso se va a ir a la memoria a largo plazo. Entonces, esto es por qué con caballos, de lo que estamos hablando ahorita. Es una respuesta que nos dice, ¿por qué con caballos? Por esto. Miren, aquí hay más ejercicios, aquí uno puede ver cantidad de ejercicios que hemos hecho que nos llevan a nosotros a vivenciar esto. Aquí hay ejercicios, lo que yo les decía, mire, aquí en la parte de acá abajo, que por tema pues de seguridad, aquí nos estoy mostrando, no sé si es la flechita, hay una niña que está acostada y la que está aquí arrodillada con el caballo. Mire, la que está acostada encima, eso es un trabajo que yo hago con unos colegios. Y en el tema de la educación, en los colegios se puede hacer todo el contexto de coaching asistido con caballos para trabajar la seguridad, la confianza, para trabajar toma de decisiones, para trabajar todo el contexto en ese momento. En este momento, muchachos, de creatividad es muy importante con los niños y eso lo generan los caballos. En Suiza ya existe, y en Finlandia, perdón, existen ya colegios totalmente asistidos con caballos en el tema de la educación. Y es un tema espectacular. Mire esta niña que está aquí con la frente de la yegua, es una yegua, que uno diría, en cualquier contexto, un niño, así el niño sepa que el caballo no te va a hacer mucho daño, pero tiene ya muy grabado que el caballo muerde y patea, porque el caballo, usted va a tocar un caballo y el niño no tiene miedo, pero el papá o la mamá, cuidado que te muerde, y lo ala. Lo mismo pasa con los perritos, entonces le generan ese miedo. Y en ese momento, o sea, aquellos que comienzan a compartir, se genera una cantidad de reacciones diferentes en el niño. Y después van a mirar el tema de las notas, el tema de las decisiones y cómo ha mejorado ese niño en todo ese contexto. Las relaciones sociales, todo eso le ayuda a los niños. Entonces, en el tema del contexto de los colegios, es fundamental que se aplicara el coaching asistido con caballos. ¿Vale? El tercer paso, miren, el tercer paso de la herramienta que nosotros les damos a ustedes para que puedan llevar toda la herramienta. ¿Qué le gusta al cliente? Esto es muy importante. Si al cerebro no le gusta algo, simplemente lo rechaza. Y eso tiene que ver con todo, con la alimentación. La gente cree que por comer ensalada, en el tema de las dietas, a nosotros desde niños nos han obligado a tragarnos la ensalada. Y nos castigaban si no nos tragábamos eso. Eso para el cerebro es un rechazo. El cerebro no le gusta eso y lo ve como una amenaza. Hoy cuando el boom del mundo, de la megatendencia es estar fit, es estar delgado, es estar, bueno, con los 50 y punta de kilos, que es más o menos la medida para las mujeres, que son 52, 53 kilos, hasta 50 kilos. Esa es la medida que hay en este momento para las mujeres, entonces vamos a tragar ensalada. Pero resulta que cuando usted se traga toda esa ensalada, el cerebro, demostrado científicamente en estudios que se han hecho, el cerebro rechaza todo, ni siquiera absorbe nutrientes. Cuando el cerebro rechaza algo, simplemente lo elimina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se gasta más papel higiénico, ¿no? Pero no, nosotros no alimentamos eso, o sea, el cerebro no lo acepta ni siquiera en ese contexto. Y así pasa con todo. ¿Por qué nosotros rechazamos el dinero? Porque no nos gusta, porque nosotros nos han dicho que eso es malo, que es mejor la pobreza, que es mejor ser pobre, entonces el dinero simplemente rechaza eso, no le gusta. Y así en el amor, en la salud, en una cantidad de contextos que cuando nosotros llevamos a trabajar con el cliente en el caballo, tenemos que entender este proceso. ¿Qué le gusta al cliente? En este tercer proceso vamos a llevar a nuestro cliente a que vuelva consciente de lo que le gusta, realmente lo que le gusta. Atención, podemos observar los patrones repetitivos, hábitos de los clientes. Otra vez aquí, cómo la persona va y acaricia el caballo. Mire, yo me encontré con personas que llevan con caballo. Toca el caballo. Ay, no, me da miedo, toca el caballo. Y lo toca
y es nomás con la llamita de los dedos, así, o lo toca así. No toco, la acaricio, no soy capaz. Cuando uno ya lleva más profundo a hablar con esa persona, se da cuenta que esa persona no tuvo afectividad, nunca recibió un abrazo de su papá, de su mamá. Por eso le dificulta tocar ese caballo, abrazarlo, porque es un efecto espejo. Y uno lo ve ahí en esos contextos. Entonces, no le gusta hacerlo. Aquí igual, vamos a ver gestos, movimientos y palabras de las personas que están aquí trabajando. ¿Qué piensa de la reacción del caballo y que identifique el caballo que le gusta? Aquí es muy importante eso, o sea, que identifique en el caballo que le gusta, porque aquí comienza a mirar, a relacionar. Hay gente, mire, yo he tenido personas que hemos estado trabajando y ¿qué es lo que más les gusta a caballo? Ay, no, ¿sabe qué me parecen bonitos los ojos? ¿Qué es lo que más a usted le gustaba hacer cuando estaba niño? Uy, ¿sabe qué me gustaba hacer cuando estaba niño? Jugar con bolas, con canicas. Y relacionan el cerebro, no es ni siquiera uno, es el cerebro, relaciona esas canicas, esas bolas con los ojos de los caballos. Y comienzan a entender procesos. Miren cómo comienzan a entender procesos y comienzan a enlazarlos cuando se da cuenta de todos estos contextos. Tu caballo ahora es un unicornio. ¿Qué le pedirías que te gusta mucho? Lleve a la gente a pedirle al caballo porque son seres mágicos. Son seres mágicos. Es más, cuando se han estudiado los caballos en el tema de la sangre, del RH, se han encontrado, de los animales que más tienen RH en el mundo son los caballos. Se han encontrado más de 52 tipos de RH en los caballos. Por eso se dice que los caballos vienen de otro planeta, ¿no? Pero en ese contexto se consideran mágicos. Y cuando uno lee esta historia de los indios Sioux, que ellos escondieron su unicornio y que son indios mágicos y que uno puede pedirle lo que quiera, entonces uno les ayuda a ellos. Venga, pídale algo al caballo que te gusta mucho. ¿Qué le pedirías? Y casi como la lámpara de Aladino, 3 deseos. Pida 3 deseos al caballo. ¿Qué le pedirías? Y la gente se enfoca, venga, a mí qué me gusta, ¿yo qué le pediría? Y nos lleva a eso, identificar eso. Yo juego mucho con el tema de la comida. ¿Qué te gusta comer? Bueno, gustar es que no te canse. Entonces, ¿qué te gusta comer que no te cansa? Y casi uno como que lo llama, ah, ¿qué me gusta comer? Porque hay gente que dice, no, el chocolate, pero el chocolate todos los días, al desayuno, almuerzo, comida, no. Entonces uno lo lleva como a reaccionar, a pensar en eso. Y eso es muy bonito, o sea, cómo llevar a la gente que entienda qué es lo que realmente le gusta. Cuando uno lleva a la gente a que entienda conscientemente qué le gusta, va a dejar de estar pensando en lo que no le gusta, porque la mayoría de nosotros definimos la vida con lo que no queremos, pero no definimos la vida con lo que realmente queremos. Y eso es el gusto. Entonces aquí es muy importante eso. John, perdona, es que como tenemos por allí una pregunta y creo que antes de que pases a otras cositas, eso mientras tanto tomas agua, Sí, es que nos preguntan, ¿son más, si estos ejercicios son más de psicología o que de coaching o tiene de las dos? Yo también quiero aquí como completar un poquito lo que vienes diciendo cuando tú hablas de la relación, de encontrar la respuesta. Recuerda que nosotros como coaches o desde el coaching lo que buscamos es las respuestas, pero dentro de cada coach y dentro del cliente. Las respuestas están dentro de las personas. Y el caballo, como dice John, el caballo desde su magia te ayuda, te acompaña a encontrarlas. Inclusive puede parecer que te las da, pero realmente es una conexión entre el caballo y tú. O sea, tu vida, tus experiencias, bueno, tus emociones que van a encontrar la respuesta juntos, ¿sí? Es como eso, como llevarlos allí, pero los coaches no aconsejamos, no te llevamos, no te damos las respuestas, te acompañamos a encontrar esas respuestas. Entonces, así mismo pasa en el coaching con caballos. O sea, nosotros, y con toda esa parte que estás hablando de la relación, de relacionar todo lo que pasa con él ahí en el momento, de las sesiones y del proceso que estás contando. Pero me parece importante decirlo ahí porque nosotros sí, lo que hacemos es encontrar las respuestas, o sea, llevarte a encontrar las respuestas. Eso es lo que hacemos como coach. Y uno se encuentra aquí unas cosas, gracias Male, uno se encuentra aquí unas cosas que, es más, ni siquiera hay veces nosotros encontramos la respuesta, es el caballo que encuentra la respuesta. Male tiene una historia que después la cuenta, después las contará cuando hagamos en el diplomado, una respuesta que el caballo misma le dio algo que estaba pasando y yo ni siquiera sabía qué era, simplemente vi una reacción y le dije a Male y de una respondió porque era el caballo el que la encontraba. Entonces, y ahí la importancia, la observación, la atención en los caballos, sí, que nos permite hacer eso. Entonces, nosotros, más que utilizar, miren, es que cuando nosotros definimos el tema de la psicología, los primeros psicólogos que existieron en el mundo fueron los magos, toda esta gente, los ilusionistas, fueron los primeros psicólogos de la historia. Sí, pero simplemente ellos, ¿qué hacían? Jugar con la mente de las personas, jugar con la mente. Y cuando uno dice jugar con la mente, no puede jugar con las palabras. Entonces yo sí digo aquí, mire, que si el coaching tiene una parte fundamental para trabajar con seres humanos, que es sacar esas respuestas,
La psicología también tiene una parte que es trabajar esa parte mental, pero la neurociencia es la base principal de todo el enfoque de la conciencia, de la mente, del cuerpo, del entorno, del ser humano. Y cuando nosotros aplicamos todo ese contexto, la neurociencia, por eso la neurociencia, que es parte de lo que estamos trabajando aquí, hace parte de toda esa parte mental que nos ayuda a todo eso. Y ustedes se van a llevar todas esas herramientas, ¿sí? No los vamos a formar aquí como psicólogos, no. Nosotros los vamos a formar como psicólogos, pero sí les vamos a hacer herramientas para entender procesos mentales. Eso sí lo van a ver ustedes. Y se van a dar cuenta cuando estén con caballos cómo los procesos mentales se desarrollan allí, ¿vale? Si la única opción fuera reírse, ¿cómo le sacarían la gracia a algo que no te gustó en la vida? Y en ese proceso, en ese momentico que yo estoy haciendo eso y la persona se ríe y se ríe junto al caballo de algo que le pasó, que no le gustó en la vida, ¿sí? Pero se ríe, está generando casi que una conexión neuronal. No está creando la red neuronal, pero ya está creando la semilla para crear una red neuronal porque ya está llevando una experiencia vivencial y un recuerdo o una memoria a largo plazo. Entonces va a generar esos contextos, ¿vale? El cuarto, conectar la mente, el cuerpo y el entorno del cliente con el caballo. Esto es muy importante, es la unificación. Y es lo que estamos hablando ahorita aquí. Nosotros tenemos que conectar a esa persona, a ese cliente con todo lo que está viviendo. Aquí vamos a llevar al cliente a vivir la experiencia, la conciencia en atención plena, unir todos los sentidos con el caballo y su entorno. Entonces lo que estábamos viendo ahorita aquí, miren, nosotros conectamos ese mapa sensorial, por eso es lo importante, ¿qué está viendo en el entorno? Por eso nosotros preparamos un espacio, un campo de entrenamiento. Eso no se llama, yo sí les digo, hay veces se les zafa a uno eso, pero es que picadero, cuando nosotros hablamos de muchas partes, se conoce como picadero. Picadero de picar, y se llamaba picadero porque ahí se picaban las personas y se picaban caballos. Eso, por eso se llama picadero. Por eso no se debería llamar así, nosotros no repetirlo. Simplemente son campos de entrenamiento, ¿sí? Entonces, por eso esa palabra de picadero no la utilizamos. Campos de entrenamiento. En este contexto, nosotros sí llevamos a la persona aquí a conectar en esas tres partes, conectarlo con los estados sensoriales de la persona. Y llevamos a las personas a eso, a que ves, con todos los sentidos. ¿Qué cosas tendrías que repetir para asegurarte de que en el futuro vas a volver a estar exactamente en la misma situación? Cuando la persona se ríe, cuando la persona se siente alegre porque tocó el caballo, porque hizo un ejercicio y se lo logré, yo puedo llevar a la persona que diga qué tendrías que repetir para que en el futuro tú te sigas sintiendo así. Y la persona, hay veces ni siquiera esta palabra se la decimos, simplemente la persona la vuelve a hacer. Y nosotros tenemos un ejercicio que es cuando tenemos el ejercicio de pasar por debajo del caballo y la gente lo quiere repetir. ¿Por qué? Porque se sintieron bien y lo quieren seguir haciendo. Y eso es un logro, eso es un logro. Y así muchos ejercicios que nosotros hacemos. Entonces la gente lo quiere repetir y ellos mismos se dan esa respuesta. De seguir como vas, ¿cómo crees que vas a estar en 10 años? Sí, y llevamos a la gente a pensar en todos estos procesos. Mire, ¿hay alguna conexión entre lo que estás haciendo y tu realidad actual? O sea, un ejercicio del caballo. Y la persona, no, simplemente o deja el ejercicio tirado o simplemente, no, es que ese caballo no quiere. Entonces uno lo lleva a confrontarse con la vida que tiene ahora y qué es lo que está pasando. Y se dan cuenta que es lo mismo que está sucediendo en ese momento en el entorno. Porque recuerden que muchas de las cosas que nosotros hacemos ahí, como nuestra atención está al 100% en un sentido de sobrevivencia, el estado subconsciente sí sale ahí. Y ese estado subconsciente hace que yo actúe así. Y uno lo lee y eso se da cuenta uno de ahí. Entonces las personas sacan eso ahí. Y eso es el efecto espejo grandísimo que está ahí. ¿Qué te impide hacerlo? ¿Qué te estás diciendo? Mire, ¿qué te estás diciendo? Lo que siempre le decimos, es que yo sabía que no iba a llegar hasta allá el caballo. Yo sabía que el caballo no iba a hacer eso. Es que no era el caballo, era usted. ¿Y usted qué te estás diciendo? ¿Te estás escuchando? ¿Oíste lo que dijiste? Entonces la persona se da cuenta, entra en conciencia de su estado mental. Aquí son los estados mentales. La imitación, mire, eso es un paso muy importante. Que yo estoy viendo la hora que ya casi nos va a acabar. Que ya una masterclass que siempre es de hora y media, pero yo creo que nos vamos un poquito más, ya casi vamos a terminar. La imitación es llevar al cliente a imitar lo que más le gusta del caballo. Cuando aprende a hacerlo, se activa su memoria a largo plazo y su atención al 100%, llevándolo a que imitar lo que quiera en su vida. Si la persona aprende a hacer cosas con el caballo, téngalo por seguro que va a salir a la calle a hacer cosas, porque su cerebro va a entender que hay cosas grandes como el caballo que él puede hacer también afuera.
va a llevar a imitar y a repetir ese contexto allá. Y esto lo hacemos nosotros los seres humanos. Es un proceso biológico de todos los seres humanos. Copiar e imitar, copiar e imitar. Por eso cuando usted quiere llegar a ser alguien en la vida, un que quiero, y yo quiero lograr eso, usted comienza a imitar procesos de otras personas que ya lo han logrado, usted comienza a hacerlo. Yo lo he vivido mucho con el contexto del fútbol, que yo trabajo con el fútbol neurociencia deportiva, y llevo a estos muchachos a ver videos muy repetitivos de su jugador preferido. Al término de unos 6, 7, 8 meses, están jugando tan parecido a esas personas que estaban imitando, porque lo comenzaron a desarrollar y el cerebro comenzó a imitarlo. Esto lo hacen a neurona espejo. Esto es muy importante. Y los caballos tienen unas neuronas espejos grandísimas. Si el caballo unicornio tiene lo que tú quieres, ¿cómo lo imitarías? Yo quiero ser un gran conferencista, un ejemplo. Si ese caballo fuera un gran conferencista, yo imitaría a ese caballo y yo comienzo a jugar con eso. Son juegos que se van a llevar una vivencia, una experiencia. ¿Cuál sería la postura de un gran conferencista? ¿Sí? ¿Cuál sería esa postura? ¿Cuál sería la forma de mirar? ¿Cuál sería la forma de hablar? ¿Cuál sería la forma de pensar? ¿Cuál sería la sonrisa de esa persona? Y mire, ¿cuál sería el entorno que estaría esa persona? El entorno que visitaría, dónde estaría. Todo esto nos lleva a vivenciar esto. Y cuando nosotros comenzamos a jugar con el caballo y comenzamos a hacer esto con el caballo, yo lo sigo haciendo en la vida porque ya estoy grabando una base principal en la memoria a largo plazo. Y recuerden que en la memoria a largo plazo, como aquí hay emoción, hay sentimiento, todo esto se conjuga en un mismo espacio. ¿Qué pasa? Que como hay una reacción química en el cerebro, comienza a formarse una nueva red neuronal. Ah, qué bacano, yo quiero seguir haciendo. Esto tiene un contexto científico detrás de esto grandísimo. La conciencia, que es el sexto paso. Aquí llevar a la gente a los estados de conciencia. En el proceso donde llevamos al cliente a la acción. La conciencia nos lleva a la acción. Tener atención plena nos va a llevar a alcanzar lo que deseamos a través de la energía, y la energía es acción. Aquí llevamos al cliente a hacer ejercicios de doma. Miren, yo no estoy diciendo que vamos a hacer todo el proceso de doma, pero sí es llevarlo durante todos los procesos de la doma, que es que la persona, entonces, si es cualquier persona, debe saber y entender que si yo no lidero un caballo, el caballo no es capaz de hacer el ejercicio. Sí, yo tengo que liderar el caballo. La mayoría de los ejercicios, nosotros damos que, démosle la vuelta al caballo sin cogerlo. Y llega la gente y dice, ya lo hice, el caballo dio la vuelta. Y cuando le llevamos a estado de conciencia, venga, ¿usted llevó al caballo o el caballo te llevó a ti? Ahí donde entre, es que el caballo, porque yo seguí el caballo, no el caballo me siguió a mí. ¿Sí? Entonces entran en estado de conciencia a la acción. Entonces, en el doma que vemos, naturalmente, la naturaleza, vemos liderazgo, vemos autoridad, vemos todos esos contextos dentro de la doma. Y en esos ejercicios la gente alcanza a ver esto, Por eso aquí hay ejercicios que yo les decía, mira, hay ejercicios, talleres que duran una mañana, que duran un día completo, o ejercicios talleres que duran 2 o 3 días, que son las conexiones espirituales con caballos. Uno sale 2 o 3 días a hacer puros retiros con caballos y trabajo con caballos. Aquí uno sí puede hacer la doma completa, enseñarles qué es una doma y enseñarles todo el proceso de la doma. Y uno coge en la mañana un caballo que es totalmente salvaje y en la tarde lo puede estar montando ya a pelo y sin necesidad de cogerlo. Porque es la conexión que uno se tiene con los caballos. Entonces, esos talleres son muy bonitos de conexión espiritual con caballos. ¿Qué pasos tuviste que hacer? Y en relación a tienes ahora con lo que quieres. O sea, uno le enseña a la gente, hay unos pasos de la doma que se aplican también en la vida, que cómo se relaciona eso con lo que usted quiere, porque aquí lo estamos relacionando con todo lo que usted quiere. ¿Qué crees que es el mayor obstáculo de tu vida para domarlo? Entonces, uno comienza aquí a mirar porque siempre van a existir. Es más, miren, yo les digo algo. En este boom del positivismo que tenemos en este momento, el obstáculo sí es fundamental en la vida. Y los obstáculos, tener en cuenta los obstáculos nos ayuda a nosotros, nos ayuda a entender que eso lo tenemos que pasar y eso nos ayuda a tener más atención. Si yo siento que todo es muy bonito y que si yo lo repito y que si yo lo digo y que yo no sé qué, eso se va a dar de una, el cerebro simplemente se relaja. Pero si yo le pongo obstáculos y sé que hay obstáculos en el camino, el cerebro va a tener atención sobre eso. Y eso me va a ayudar a que el logro llegue más fácil. Por eso cuando nosotros hacemos ejercicios con caballos ponemos obstáculos para que la gente se dé cuenta que hay obstáculos en el camino también. Eso lo relaciona uno con la vida y que hay que sobrepasarlos. ¿Sí? ¿Cómo lo voy a hacer? Y hay que generar una estrategia. O sea, eso no es simplemente porque cuando nosotros ponemos en grupo un obstáculo y lo pasan de una al caballo, ni siquiera las parábolas, hasta que la gente se junta y hacen una estrategia, el caballo y todos sienten
que hay conexión, el caballo lo puede hacer. No siempre lo va a hacer, pero el caballo es más facilidad de que lo haga. Y aquí sí se conecta y la gente lo hace más fácil, cuando hay una conexión, ¿vale? Entonces eso es muy John, importante. mira acá lo que hablaban de los talleres en grupo, lo que estás hablando de la comunicación, cuando se hacen esos ejercicios con algún, bueno, algún objetivo para cumplir y se van como locos, yo digo, como locos a hacerlo Ajá. sin estrategias, sin comunicarse, sin planear, sin revisar la pista, por decir algo, porque se les da una instrucción. Volvemos a lo mismo, no se escucha instrucciones, se lanzan ya y bueno, y ahí es donde empiezan a enfrentarse a esos obstáculos y los primeros obstáculos son generados desde el ser. O sea, es esto, yo no me comunico, no planeo, no me organizo, no escucho a los otros compañeros. Y ahí sí, entonces ese es el las primeras situaciones que se empiezan a enfrentar en trabajos grupales. Gracias, Male. Eso es muy importante. Y eso en la vida sucede mucho. Miren, la vida, nosotros hablamos de manadas. ¿Por qué? Porque es que en la vida difícilmente vamos a lograr cosas solos. Si nos juntamos, va a ser mucho más fácil lograrlo. Y eso comenzamos a vivir aquí, en esos espacios con los caballos. ¿Qué te hace diferente el caballo? ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque aquí trabajamos algo, y es cuando hacemos los talleres o hacemos los procesos ya profundos con ellos y hacemos un plan de acción, tenemos que ya a desarrollar los modelos Canvas, que el modelo Canvas es un plan de desarrollo de acción que nos permite a nosotros visualizar para dónde vamos. Por eso cuando nosotros hacemos ejercicios con caballos vendados, le permitimos a la gente primero visualice por dónde va a pasar. Cuando usted se venda y usted está visualizando eso, usted casi que es capaz de guiar al caballo para dónde va. Eso lo hacemos con la visualización, que eso lo hace la parte frontal del cerebro. La parte frontal, la parte más racional de nosotros. Todos esos ejercicios. El último paso, que son 7 pasos, es el tema de la gratitud. La gratitud es el lenguaje de lo espiritual. Y se dice que los caballos son la conexión espiritual con el universo. Es una conexión muy bonita. Por eso cuando nosotros hacemos la graduación del coaching asistido con caballos, hacemos un ejercicio muy bonito, SIUS, que es que ellos se arrodillan y ellos se inclinan haciendo la venia completa hacia el caballo. ¿Cierto, Male, que usted la hizo? Es una venia muy bonita. Es una venia muy bonita, es una conexión muy bonita que se hacen con los caballos porque ellos son conexión espiritual y ellos sí sienten esa conexión espiritual, ¿sí? Entonces dicen llevar al cliente a un estado consciente de humildad y agradecimiento. ¿Por qué estoy hablando de humildad? Porque es que la espiritualidad tiene que ver con la humildad. En el ejercicio de bajarle la cabeza al caballo, la gente cuando no tiene humildad no es capaz de bajarle la cabeza al caballo, no es capaz de levantarle una de las manos al caballo, porque no hay humildad y el caballo siente eso. Siente que en vez de haber una humildad, una autoridad, lo que es autoritarismo, lo que es una arrogancia, ¿sí? Entonces el caballo no se presta para eso. Por eso el caballo todo el mundo no le recibe comida. No es como los perritos que usted le da comida, a todo el mundo le recibe. No, un caballo no le recibe a todo el mundo comida. Tiene que tener mucha conexión de manada contigo para hacerlo. Y aquí lo vemos nosotros. Cuando se pronuncia la palabra gracias, se unen el universo y la tierra. ¿Qué relación tiene esto con los caballos y tu vida ahora? Sí, es una pregunta que uno le hace a mucha gente. Y la respuesta casi siempre se la dan los caballos. Sí, esto casi siempre la gente, ahí, cuando uno ve un caballo, se encuentra que hay una relación bonita entre lo espiritual, entre todo este contexto de lo que está pasando ahorita. Y uno dice, no, es que realmente yo no soy espiritual. Y la espiritualidad tiene que ver mucho con el tema de la respiración, con los estados de meditación, los estados esos estados de meditación de mindfulness, que es conciencia activa. Uno aprende eso. Mire, si usted, cuando las presas van a cazar, los cazadores, perdón, cuando los cazadores van a cazar, vale la redundancia, ellos van a mirar a sus predados, ellos son depredadores. Cuando el tigre, por ejemplo, va a cazar, el tigre o el leopardo va despacito, va así. Él cuando ya se está acercando a su presa, él para. Es científicamente comprobado que es de los únicos animales, los cazadores, que paran la respiración. Ellos paran su respiración para poder cazar, para poder atacar. Y eso hasta los perros lo hacen. Esto es etología, esto es estudio natural. Ellos paran y entonces paran su respiración, ¿sí? Las presas aprenden a desarrollar ese mecanismo de atención y se dan cuenta de eso. El caballo sabe que cuando usted está muy asustado, usted está respirando mal y usted como que en ese momento se paraliza, el caballo lo ve como una amenaza. El caballo me va a atacar. Por eso la importancia de esa conexión. Y por eso estamos hablando aquí de este tema espiritual, porque es conexión. Y cuando yo aprendo a manejar mi respiración, me puedo conectar con un caballo. Porque el caballo lee eso también. ¿Cuál cree que son las creencias de un caballo? Si tienen creencias, ¿no?
Nosotros tenemos miles de creencias. ¿Cómo crees que se conecta el caballo con el universo? ¿Qué tienes por agradecer ahora de tu futuro? Mire todo esto. ¿A quién ayudarías con todo este proceso? Eso es muy importante, porque aquí entra todo el tema que tiene que ver con la energía, con el altruismo. Tú que estás compartiendo de todo lo que estás haciendo. Si tú no compartes la energía, difícilmente la energía te va a regresar. Recuerda que lo que tú eres de energía es lo que tú atraes. Tú lo que atraes es la vibración que tienes. Esa ley de atracción no aplica y no sirve si tú no sabes cómo estás vibrando tú. Y eso hace parte de todo este contexto de nosotros, el aprendizaje. ¿Vale? Entonces aquí en ese contexto y ya en herramientas, ya aquí están los 7 pasos y ya en herramientas que vamos a, yo les voy a leer aquí muy rápido en herramientas que nos vamos a llevar herramientas de todos sus procesos como herramientas como usar el cerebro secuencial. Entonces aquí uno se organiza cuáles son los ejercicios que uno tiene que hacer para que exista el cerebro secuencial, los dos cerebros al mismo tiempo y en estos ejercicios de caballo se ven. Usar tu cerebro global, hay una parte del cerebro que se encarga de eso. Hay una parte del cerebro que se encarga, cuando a ti te gusta algo, el cerebro lo hace muy cortico, pero cuando no te gusta lo hace más largo. Dura lo mismo, pero el cerebro simplemente sí maneja eso. Y eso también lo trabajamos aquí. Usar la visión periférica. Los caballos tienen visión periférica. Nosotros tenemos dirección directa, pero el caballo tiene visión periférica para todos los lados. Si nosotros aprendemos a utilizar esa visión periférica, amplío mi observador. Y el observar me ayuda a atraer más cosas. Respirar, lo que estábamos hablando ahorita. Aquí trabajamos el tema de la respiración, que es el mindfulness. ¿Sí? Encontrar tu centro. La mayoría de nosotros no sabemos cuál es el centro. Y el centro de nosotros tiene que ver con el que quiero, con el propósito. Pero el propósito se puede crear. El propósito se puede crear. No siempre nacemos con un propósito. Concentrarse en su intención. Hay que aprender a concentrarse. La mayoría de la gente, lo que yo decía ahorita, vamos a hacer el ejercicio. La gente cree que se concentran y se tensionan todo, o sea, se estresan. Y eso no es concentración. Eso hay que aprender a manejarlo. Son ejercicios que nosotros hacemos con la gente. Sé concreto, o sea, aquí hay que aprender a que la gente sea concreta en las cosas. Hay que saber pedir. Cuando yo pido no soy concreto. Es que yo quiero ser muy rico. ¿Qué es rico? ¿Rico en qué? Si la mayoría de nosotros decimos que yo soy rico, sí, es que yo soy muy rico. Claro, el cerebro dice, lo más que yo más repito son problemas. Entonces yo soy rico en problemas. No, es que lo que más repito son quejas de salud. Entonces yo soy rico en enfermedad. ¿Sí? Yo tengo que ser muy concreto porque si no el cerebro va a tomar otra acción. Y el cerebro nos permite tener todo eso, esto. Reconocer corporalmente cómo estamos moviéndonos, sentirnos más libres. Todos estos pasos vemos ahí. Poner límites, ser más congruentes. Ser congruente es coherente. Esto es el enfoque de la masterclass que queríamos darle en general, que es lo que hace el coaching asistido con caballos y que podemos hacer nosotros. Miren, y no solamente lo podemos aplicar para la gente que va a trabajar con otros seres humanos, sino yo lo aplico, por ejemplo, para trabajar en el tema de los montadores que montan caballos. Cómo trabajar este tema con ellos para poder guiarlos mejor, para que sean más profesionales en lo que está haciendo. En el tema de los colegios, en el tema deportivo. Yo trabajo también con caballos, tema deportivos. Entonces, ahí es donde está la gran invitación de todos nosotros a este diplomado, porque en este diplomado vamos a entender, vamos a ver el proceso de coaching asistido con caballos. Vamos a ver todo ese proceso de coaching asistido para entender todos esos procesos más profundamente y llevarnos una gran herramienta. Y que este diplomado va a ser avalado por Global Coaching, por Human Ecology, sino también que va a ser parte de la certificación internacional de coaching asistido con caballos. O sea, que quienes hagan parte de este diplomado ya van a tener la herramienta y va a ser válido para la certificación internacional de coaching asistido con caballos. Entonces, este era lo que queríamos hablarle, contarles que este diplomado ya va a arrancar en 15 días más, arranca, ¿cierto? En 15 días, que este diplomado va a tener un valor de $93 si es individual, $73 si es, bueno, hay una tripleta que queremos que la gente coja, que es fundamental. Si coge la gente de la tripleta va a salir a $73 cada diplomado, que es una tripleta de neurociencia cognitiva, el diplomado en neurociencia cognitiva, el diplomado en coaching asistido con caballos y un diplomado en management ecology human, que es un tema que tiene que ver con el liderazgo ejecutivo, con la parte del coaching para trabajar la parte empresarial, porque eso lo necesitamos también hoy, con lo que hemos pasado la pandemia, necesitamos trabajar en todo ese contexto. Y que hoy quienes se inscriban a este diplomado, que son casi 90 horas que vamos a estar trabajando caballos, coaching, toda la relación de lo que tenemos acá,
quienes se inscriban a este diplomado va a quedar en 50, quienes se inscriban hoy. O yo no sé, mal es la que define, todo el equipo atrás van a definir, pero los que se inscriban hoy les vamos a regalar lo que va a salir en $53 la inscripción al diplomado. Listo, no hablo más. ¿Hay dudas, preguntas ahí? A ver si que resulta por ahí. Tiempo, son 90 horas, estábamos hablando, pero en tiempo, Son más de, ¿cuántos videos había? Como 22 videos creo que hay. pero estamos hablando como de un mes sí larguito, ¿cierto? Más o menos en tiempo. Estaba dándonos más o Sí. menos eso. Ajá. Sí, estaban preguntando también, tenemos clases en vivo, la idea es pues que tengan material también escrito y las clases en vivo. Bueno, y ahí se envía como material también, videos, cosas de estas también de acompañar el tema. Días todavía no están organizados qué día se va a hacer. Esa sería la información que queremos, pues que no sé si compartes por acá el enlace para que se unan al grupo donde se va a enviar la información, los que estén interesados. Para los que digan, yo estoy interesado hoy mismo, quedan $53, ¿sí? Es una herramienta muy valiosa porque nos permite tener la base principal de la certificación en coaching asistido con caballos para todos los que quieran realizarlo, para todos los que quieran tener herramientas, no solamente una herramienta profesional como un negocio, sino como conocimiento, que es muy valioso como conocimiento porque es la parte natural, conocer la parte natural es muy bonito. De esa parte y los que tienen caballos, porque aquí veo que hay varias gente que me dijo que tenía caballos, que quieren trabajar con caballos, bueno, toda esa parte es fundamental, es muy bonito. Me dice Norma, sí, porque es que por eso vamos a dar las herramientas, por eso vamos a dar todo, hay que hacer unos videos de contexto con caballos en la certificación. Si todavía no se nos permite hacer el encuentro, pues el encuentro o algo presencial con caballos, la gente sí les vamos a dar las pautas y las guías para que hagan o se hagan videos realmente con los caballos, porque sí hay que tener conexión. Yo no puedo hacer algo virtual con caballos, no. Hay una parte teórica, pero sí hay una parte que sí tiene conexión directa y es obligatoria con caballos. Así que si no hay conocimiento con caballos, aquí te la vamos a brindar, solo que es de práctica y de acompañamiento, que es la idea. María Isabelita, tan linda, gracias. Está haciéndonos ahí publicidad, que somos muy, muy profesionales. Muchas gracias, María Isabelita. Sí, mira, esta etapa de pandemia, como dice yo, nos llevó a la creatividad a muchos y a generar cómo podemos transformar nuestro servicio, nuestro producto. Entonces, en esa nos la hemos pasado también en cómo llevar la certificación de coaching asistido con caballos de manera online. Entonces, pues en eso también estamos generando, estamos sacando toda la parte creativa para hacer videos de apoyo que ustedes puedan también en ese momento cuando ya estén en certificación, porque por ahora el diplomado es el primer módulo, cuando les decía yo que es válido, es homologable como primer módulo para la certificación. Y ahí pues vamos avanzando. Pero la idea, nosotros lo que hicimos ahora es como soltar la parte del presencial, que fuera como el último momento cuando una vez que podamos reunirnos, hacer los presenciales. De esa manera también el costo de toda la certificación baja porque bajamos todos los costos de presencial y que se haga como de manera que hay presencial de certificación. Entonces todos los que han pasado procesos nos podemos reunir y hacer talleres ya vivenciales, que la idea de los presenciales va más allá, hacerlo de manera vivencial, pero no que no lo hayan hecho ya antes, porque se supone que antes cada uno debió haberlo hecho en su ciudad, en su país, con videos para hacer las asistencias, para poderles retroalimentar el proceso desde el comportamiento del caballo, que es la especialidad de John, el acompañamiento que hacemos desde las sesiones de coaching, cómo pues, acercarte al cliente, las preguntas, toda esta parte de acompañamiento lo haríamos así. Hay varias preguntas. No sé, Norma,
Mire, hay una pregunta que les voy a contestar lo que diciendo Norma, me está diciendo que se puede consignar desde la moneda de su país, pues se puede transferir, no sé dónde está Migi creo que es, no sé, sí, Migi, no sé dónde estará Migi, pero se puede pasar a dólares o mira, a México. Migi se puede pasar en dólares. ¿Qué es lo que estamos haciendo con alguna gente? Porque lo hemos hecho, y es que alguna gente que se certifica, la gente hay veces no tiene todo el recurso económico. Lo que sí podemos hacer en cada país es que podemos organizar encuentros de coaching con público general y ahí hacemos conversiones para que eso haga parte también de su, como de su pago o como un referente a su certificación, casi como una comisión. Y una vez hace, perdón, y una vez hace la parte práctica de los caballos, porque nosotros podemos hacerlo así también. Ya lo hemos hecho, vamos al país, hacemos un taller o varios talleres de coaching asistido con caballos, invitamos gente, les cobramos por eso, y también le hace parte de la comisión para que pueda hacer la parte práctica y la parte económica de su certificación. Y es importante lo que dice, por ejemplo, en el caso de nosotros hicimos talleres de sanación, que para sanar del duelo, entonces esos talleres sirven de prácticas para nosotros y pues también de cash, como decimos nosotros, de un ingreso económico ahí para ambas partes. Disculpen, Francisco Gutiérrez dice, me he conectado y desconectado. ¿Podrían poner de nuevo la lámina de información del diplomado de certificación de los talleres? No, lo contamos, estábamos contándolo acá. Te voy a poner, es que yo estaba buscando el enlace del grupo de WhatsApp, John, pero no lo tengo. Porque podemos mandar ahí. Si vamos a enviar al grupo de WhatsApp, se les va a enviar la información lo enviamos Pero ahí. los que accedieron de manera directa, es que eso es lo que estaba tratando de poner aquí en el, o tu teléfono, que desde ahí más 57 es tu teléfono. ¿Quiénes escriban? ¿Cuál es tu teléfono? Me lo dictas para no buscar. 316-781. 781 9607. 9607. Acuerden que la Entonces gente que va a estamos. estar ahorita en la certificación van a ser parte de la conformación de la Federación Internacional de Coaching Asistido con Caballos. ¿Vale? Bueno, ¿qué más preguntas tenemos? Espérate, yo estaba viendo Facebook también en este momento. No, allí no tenemos preguntas. Acá, bueno, ya mandamos el número de contacto, ese es el de John Benavides y él los refiere. Y ya toda la información, la idea es que se las podamos pasar por el grupo de WhatsApp para que tengamos ahí como... Definimos el diplomado debe estar arrancando más o menos la fecha tentativa va a ser para el 5 de octubre, o sea, en 15 días, Sí, ¿vale? el lunes. El lunes 15, 5 de octubre. Va a ser más o menos la fecha para estar arrancando el diplomado en coaching asistido con caballos. Bueno, no sé si hay muy más preguntas, más dudas. Igual ahí les voy a estar compartiendo artículos de caballos, de cosas que tienen que ver con caballos, de todo lo que tiene que ver con el coaching. Ahí vamos a estar compartiendo algunas cositas de la gente que va a estar ahí. A todos yo les agradezco mucho por haber estado acompañándonos en este espacio, el mediodía, este rato que estuvimos acá. A todos mil gracias. A Malena, que es la que hace parte de la No, a ti dirección de yo Human. por la invitación acá. A Lina, que también está por detrás de toda la parte técnica del trabajo que nosotros hacemos. A todos, mil gracias, Linita está por allá. Mil gracias a todos, ¿verdad? A todos los que estuvieron de otros países, a Dianita de México, a Francisco que también es de México, a Lilian de España, a toda la gente que estuvo, mil gracias de los otros países, Argentina, Ecuador, Venezuela. Tenemos en Facebook a Lucy, a Jamie, a Andrés. A todos los que están tenemos. en el grupo de Facebook también. Mil gracias, ¿verdad? Por la compañía. A ti, Johncito. Bueno, y no sé si puedan abrir cámaras y le regalamos La una fotica. Sí, una fotica. fotico. Lina, mientras tanto, para despedirnos de Facebook, Una mientras tanto van fotico para abriendo compartirlo. cámaras. Ay, a ver, es que está hoy yo puedo detener. Bueno, nos despedimos de Facebook, voy a tener transmisión de Facebook. Y vamos a tomar la foto, ahí van abriendo las cámaras todos.
Y hablas, John, para que se vaya, invita a que, como invito yo, me haces el favor, lo haces igual, que por favor, que una sonrisa muy grande, porque es la manera de agradecer, y como les digo, que pues, sí, literal, como los caballos, O sea, ellos no se ríen. ellos pelan las muelas, A todos, ellos ¿verdad? sí Mil gracias. hacen como así. Entonces, bueno, vamos pues a ¿qué? Para la foto. Ay, ya, dale para que se vaya ese recuadro amarillo para ti, John. Y vamos a sonreír, pues, toma la foto. Habla, John. Hola, yo estaba hablando aquí. Muchas gracias, ¿verdad? Mil gracias. Lista la fotico, muchas gracias, Johncito. Bueno, a todos, muchas gracias. Gracias. Feliz almuerzo a los que van a ir a almorzar. Yo tengo que ir a hacerlo. A todos, muchas gracias. Ahí sí no da risita. Chao a todos. Un abrazo. Gracias. Carlitos, qué rico verte. Te he extrañado, Carlitos, mucho. Ay, mi amor, trabajando fuertemente. Ya voy a inaugurar ahorita en octubre, ya voy muy adelante. Esto estamos esperando. Eso estamos esperando para ir Miguel, allá. Pablo estaba... Las canas y la calva que tengo ya después de estrés. Ayer me dañaron un muro. ¡Carlos! Es un... ¡Qué gusto verte, Carlos!